SER Podcast. Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez en Cabo. Hoy por Hoy Magazine. ¿Qué pasa? SER Podcast. ¡Quieto todo el mundo! ¡Siéntese, diputado! ¡Al suelo todo el mundo! ¡Al suelo! ¡Abajo, ¡quieto! ¡Vais a darle a los nuestros! No hay un español de cierta edad que no crea saber dónde estaba cuando sonó en el Congreso de los Diputados esta ráfaga de tiros. Un sonido que evoca una imagen imborrable: tricornio, pistola, forcejeo, diputados cuerpo a tierra y tres hombres que se quedan sentados en defensa de la frágil democracia que había en España. Sabemos que no lo vimos en directo porque las imágenes no se emitieron hasta el día 24 a mediodía en diferido y, sin embargo, todos, a fuerza de recordarlo, guardamos un recuerdo ficticio de este hecho que fue real. Para muchos de nosotros, el relato cumbre del golpe de Estado del 23F es Anatomía de un instante, la novela sin ficción que Javier Cercas publicó en 2009. Javier Cercas, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Yo muy bien, aquí en San Sebastián. No, ahí no se está mal, ¿eh? Se está fantásticamente. Javier, ¿qué instante guardas tú de ese día en tu memoria? No, yo lo recuerdo muy bien, como tú seguro y como muchísimos de los que nos están escuchando. En mi caso, además, es muy significativo, ¿sabes? Es muy elocuente. Es decir, yo llegué a mi casa, volví a la universidad a las aproximadamente 7 menos cuarto de la tarde. Y me encuentro a mi madre, que estaba planchando, y estaba escuchando la SER. Sí. Y había escuchado exactamente lo que acabáis de emitir. Y lo que me dijo: Javi, ha pasado algo en el Congreso, y lo que escuchábamos, esto también deberíais emitirlo algún día, es lo que pasó luego, y es que no se oía nada. Silencio total, se oían crujidos, crac, crac, gente que andaba por ahí, ni una palabra. Sí. Y claro, inmediatamente yo supe que había ocurrido algo gordo, y mi reacción, querida Ángels, fue salir disparado a la universidad, por dos motivos. ¿Y tu madre te dejó, te lo permitió? Ahora te lo cuento. Ah, vale. Por dos motivos. No, porque todo es significativo. Sí. El primero es porque yo tenía la cabeza llena de pájaros, yo tenía 19 años y claro, creía de novelas y de películas y tal. Entonces yo creía que iba a haber tanques por las calles, barricadas, ¿verdad? La revolución, la historia en directo. Esa es la primera razón. Y la segunda y más importante es que en la universidad había una chica que me gustaba mucho. Y entonces, claro, esas dos razones me llevaron a intentar salir disparado. Mi madre me agarró, pero con una fuerza brutal, y me dijo: tú de aquí no sales. Todo eso es muy significativo. Primero porque mi madre era una señora mayor que había vivido de pequeña la guerra y sabía que allí había pasado algo muy gordo y que volvíamos a las andadas. Y eso es lo que pensó grandísima parte del país. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo me quité, claro, como estaba la chica en la universidad, como puedes comprender, Ángel, salí disparado, me quité el brazo de mi madre y salí, pero disparado. Bueno, en la calle no había nadie. Absolutamente nadie. Y cuando llegué a la universidad estaba efectivamente la chica con un poeta. No había nadie más. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ese día? Para empezar, lo que ocurrió es que el miedo encerró a la gente en su casa. El miedo a que volvíamos a las andadas, ¿verdad? Y para continuar, y esto hay que decirlo, es muy importante decirlo, para continuar, no hubo una reacción popular al golpe. No la hubo, ni popular ni de ningún tipo en los primeros momentos. O sea, en la conferencia episcopal estaba reunida y se fue a su casa. Los empresarios para su casa no dijeron ni una sola palabra. El único periódico, y hay que decirlo porque es la verdad, el único periódico que salió ese día a la calle con un susto fenomenal y con un coraje extraordinario fue El País. Sí, sí. Esta es la realidad. ¿Y qué es lo que pasa, Ángel? No solo que el miedo metió a la gente en casa, y un miedo muy comprensible como el que sintió mi madre, sino que además estábamos en un momento de depresión democrática. Tú te acuerdas de la palabra desencanto, sí, ¿verdad, Ángel? Sí.
Pues eso es lo que ocurría. ¿Y sabes lo que es el desencanto? El desencanto es que en el año 76, 77, cuando empieza la democracia, casi, esto no lo digo yo, lo dicen los estudiosos, esto está más que estudiado, casi el 90% de los españoles creía en la democracia, estaba entusiasmado con la democracia, salíamos de una dictadura, bla, 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 bla. Bueno, en el año 80, 81, menos del 30% de los españoles estaban por la democracia. Ajá. O sea, había una depresión total, el país no funcionaba, un terrorismo salvaje, una crisis económica tremenda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos 3 hombres que tú has mencionado, que permanecen en sus asientos ese día y que se enfrentan a los golpistas y que constituyen el centro de mi libro y de la serie de Alberto, que es admirable, son un símbolo de algo terrible que hay que decir, que es la escasa resistencia que el país opuso al golpe. Yo, que tengo una experiencia vital muy parecida a la tuya, mi madre hizo lo mismo que tu madre, impedirme la salida de casa. Yo estudiaba periodismo y pensé que aquella era mi primera aportación al periodismo, sería ir a las calles a ver qué estaba pasando, y como yo no tenía nadie que me gustara, pues no me resistí. Mi madre no me dejó salir y yo me quedé en casa porque no tenía nadie que me gustara. El amor sirve para estas cosas. Ya lo veo. Si hablamos hoy del 23F es porque este jueves, el 20 de noviembre, una fecha que seguro que además no es casual, se estrena en Movistar la serie basada en Anatomía de un instante, dirigida por Alberto Rodríguez. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Tú eras un niño en el 23F. Yo tenía 9 años. ¿Tienes un instante de ese día? Sí, me acuerdo de que nosotros teníamos la televisión bastante restringida y a mi hermana y a mí nos dejaron ver horas y horas de televisión mientras mis padres hablaban por la casa y corrían a atender el teléfono que no paraba de sonar. Pero ese es mi recuerdo. Ese es el instante del 23F. Claro. Esto es el Comando Norte. Hoy una edición especial, así que están aquí Nacho Carretero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Por tu instante ni te pregunto, porque no habías ni nacido. Yo no había nacido, pero mi madre estaba embarazada de mí, pero sí que les pregunté en algún momento de la vida a mis padres por aquel día, y sí que la reacción de ambos representa un poco lo que estaba diciendo Javier ahora y lo que un poco significó en ese momento. Mi madre, desesperación de no me lo puedo creer que vayamos a volver a estas andadas. Mi madre, aparte, estaba muy significada políticamente, y mi padre mucho más positivo. Mi padre me decía que después del primer susto, aquello, él, y luego nos confirmará Javier a ver si fue así, y mucha más gente dijo, esto no va a ninguna parte, esto empieza a parecer cada vez más un circo, y como que se tranquilizó un poco, vio que no iba a ninguna parte. Y en Radio Asturias, Aitana Castaño, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tú tienes algún instante? ¿Tú tampoco...? No, bueno, yo tenía 6 meses, yo ya había nacido en agosto del 80, pero mi padre era secretario general del Partido Comunista de Asturias, que era secretario general Gerardo Iglesias, que después sustituyó a Santiago Carrillo. Entonces, bueno, en mi casa imaginaos que se vivió de una manera un poco peculiar. Mi padre se quedó encerrado en la sede del Partido Comunista en Asturias, en Oviedo, que era en la calle Melquiades Álvarez, y entonces tienen una historia muy peculiar porque cuando estaban allí, pues recibiendo amenazas de todo tipo por teléfono y tal, apareció el secretario regional de UCD, que era Serafín Abilio, que era también el presidente de los empresarios, con otro diputado de UCD. Y entonces mi padre y los del Partido Comunista dijeron, ay madre, ¿estos a qué vienen? Y entonces iban a estar con ellos, a acompañarlos por si alguien iba allí a amenazar y tal. Y lo mejor fue que Serafín Abilio llamó a la Policía Nacional y los del Partido Comunista decían, no hace falta que llamen a la Policía Nacional, tampoco tal. Y vinieron los agentes de la Policía Nacional y mi padre decía, no nos van a hacer nada, porque creo que se pasaron toda la noche quejándose por tener que trabajar. Y decía mi padre, no nos van a hacer nada. Vamos a hacer una pausa, vamos a poner una de las canciones que sonaban en las radios en 1981 y entramos en la nueva serie de Alberto Rodríguez, Anatomía de un instante, basada en la novela de Javier Cercas sobre el 23F. Aparte de ti y de mí, hay alguien más que esté con nosotros. ¡Quieto todo el mundo! En el invierno de 1981, el país respiraba una atmósfera de golpe de Estado. Hoy por Hoy Magazine. Mientras todos los diputados presentes se tumban en el suelo para protegerse, 3 hombres permanecen en su sitio. Todos queremos un país nuevo, por eso estamos aquí. En estas horas puede decidirse si se va a una democracia. ¡Viva Franco! ¡Viva! Guti traidor. Había que hacer entrar en cintura a este país. Había que salvar España del desastre. Un golpe de Estado. Tenemos que encontrar la manera de parar esto. Si el golpe hubiera tenido éxito, todo el mundo lo habría respaldado. Ser Podcast.
Esto que acaban de escuchar es el tráiler de Anatomía de un instante, la serie de Alberto Rodríguez, que está aquí con nosotros, basada en la novela de Javier Cercas, que nos escucha hoy desde Radio San Sebastián. También están con nosotros Nacho Carretero y Aitana Castaño. Alberto, Javier ha hablado muchas veces de que él escribe novelas sin ficción. ¿Tú, Alberto, querías contar el 23F o querías contar el libro de Cercas? No, yo quería contar el libro de Cercas, o por lo menos acercarnos al libro de Cercas, porque cuando lo leí me pareció un libro inmenso, una catedral, pero detrás del cual había una especie de reformulación de una ficción que comprendía la historia con mayúsculas. Y me pareció apasionante. O sea, sobre todo por la construcción de tres personajes que se me hacían nuevos. Suárez, Gutiérrez Mellado y Carrillo, que son estos tres traidores que traicionan sus ideas, se traicionan a los suyos para conseguir algo nuevo, ¿no? Y lo que queríamos era aproximarnos a eso. Simplemente... ¿Tú no hubieras contado la historia del 23F si no hubiera sido a través del libro de Cercas? No sé si te lo habían propuesto. No, de hecho, esto fue un encargo de Domingo Corral, Movistar y de José Manuel Lorenzo por parte de Leo. Y cuando me dijeron, es una cosa de la transición, etcétera, yo dije, no quiero hacerlo. Y me dijeron, vale, pero llévate el libro, pero yo no lo había leído. Llévate el libro y lo lees. Y si fue un viernes, me parece que el lunes les estaba llamando para decirle, lo hago. Quiero hacerlo, sí. Sobre el 23F se ficcionan unos hechos a partir de la versión literaria de esos hechos. Se podría hacer un documental, pero se hace una serie, igual que Javier hizo una novela sin ficción en lugar de una ficción, de una novela de ficción. Javier, ¿cómo percibes tú que la serie se relaciona con la realidad? Bueno, se relaciona, como ha dicho Alberto, a través de la novela, pero la novela está pegada a la realidad, o sea, está estrictamente pegada a la realidad. Solo que es verdad que los hechos que se cuentan, los cuenta Alberto como los cuento yo, y que los personajes que aparecen ahí son los personajes reales. Es decir, en este libro no hay nada inventado, todo es exactamente, todo está cosido a la realidad, ¿no? Y lo que cuento de los personajes es lo que hicieron esos personajes, pero están vistos a través de mi perspectiva. Es decir, si yo cuento tu vida, Àngels, la puedo contar de una manera, pero también la puedo contar de otra, y tus colaboradores la pueden contar de otra, y tu marido la puede contar de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo hago es construir a partir de la realidad unos personajes que efectivamente, como decía Alberto, son extraordinariamente complejos y además en un momento extraordinariamente complejo. Porque en el fondo lo que cuenta este libro es la historia de la conquista de la democracia en España, a través de ese minúsculo instante del 23 de febrero, que es una aventura inmensa. Alberto tiene bueno, todo el mundo sabe el talento que tiene Alberto, ¿no? Pero él tiene ese sentido épico del cine, ¿no? Sí. Que es ideal para contar lo que es exactamente la historia de una aventura. Y después, Javier, después de ver todo lo que tú hayas leído para hacer Anatomía de un instante, ¿qué es lo que crees que llevó a esta gente? Antes decía Alberto, creo que decía que habían sido los tres unos traidores. Efectivamente lo fueron a su causa o a sus militantes. ¿Qué fue lo que crees que a estas tres personas en concreto, a Adolfo Suárez, a Gutiérrez Mellado y a Santiago Carrillo, los llevó a hacer lo que hicieron? Porque en algunos casos parece que efectivamente eran ellos solos los que lo hacían. Claro, yo he escrito 500 páginas sobre eso, o sea que tendríamos que... No hay tiempo. Para contestar esa pregunta. Pero bueno, digamos que en la serie está muy bien reflejado todo eso. Sí, a ver, son tres traidores. Yo hablo en el libro, y esto es el corazón del libro y es el corazón de la serie, del heroísmo de la traición. Es decir, estamos acostumbrados a pensar que la lealtad es una virtud, y lo es, pero hay determinados momentos en la vida de las personas y en la vida de los países en que es más honesto, más justo, más valiente, más virtuosa la traición que la lealtad. Y el golpe, o sea, la transición española fue exactamente uno de esos momentos. Y esos tres personajes que permanecen en sus sitios, que son además las personas que llevan el peso de la transición, son exactamente eso, tres traidores. Es decir, Gutiérrez Mellado fue el gran traidor de los militares franquistas. Gutiérrez Mellado hizo la guerra con Franco. Venía de apoyar el golpe de Franco, claro. Sí. Claro, toda su carrera con Franco, etcétera. Y cuando llega la transición, impulsado por Suárez, lo que hace es cambiar un ejército franquista dictatorial por un ejército democrático, y se convierte en el enemigo a muerte, en el traidor total
de sus compañeros, hasta el punto de que, yo esto lo he contado muchas veces, pero que me lo contó él a mí personalmente, el ministro de Defensa, posterior al golpe, Alberto Liar, lo primero que le piden los militares después del golpe es que, por favor, el general Gutiérrez Mellado no vuelva a un acuartelamiento, porque es totalmente divisivo. O sea, se convierte en el gran traidor. Santiago Carrillo es el gran traidor de la izquierda. Santiago Carrillo abandona la dictadura del proletariado, abandona los grandes mitos de la izquierda, abandona la bandera republicana, acepta la monarquía, etcétera, etcétera, etcétera. Se convierte en el enemigo, todavía hoy para mucha gente de la izquierda, es el enemigo a muerte, ¿verdad? Porque abandona a los suyos para construir una democracia. Y no digamos Suárez. Adolfo Suárez es el máximo traidor de todos. Suárez, esto se nos ha olvidado, se nos olvidan muchas cosas. Suárez, cuando lo nombra el rey en el año 76, en julio 76, su nombramiento es celebrado por todo lo alto, no por los demócratas, sino por los guerrilleros de Cristo Rey, por los falangistas de toda la vida, que creen que este chico, que ha hecho toda su carrera en la falange, en el movimiento, es decir, en el partido único fascista, que va a conseguir, como era guapísimo, kennediano, decían, muy simpático, encantador, y además había sido un pelota de todos ellos, les llevaba las maletas y todas estas cosas, ellos creyeron que con este hombre tan guapo y tan fantástico y tan dinámico y tan joven, tenían 20 o 25 años más de franquismo sin Franco, que es lo que querían. Y este tipo, en menos de un año, no solo disuelve el franquismo, no solo desmonta el franquismo, sino que legaliza todos los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, que era el demonio para los franquistas, convoca las primeras elecciones democráticas en 40 años y pone los fundamentos de la democracia y se convierte en el enemigo a muerte de los suyos, de los franquistas. Bueno, pues gracias a esta traición de estos tres tipos, tenemos una democracia en España. Pues mira, ya que estamos en la traición de ellos tres, dejadme que pase un momento a la ficción por los tres actores, Alberto, por las tres personas que encarnan a estos tres traidores. Brutales. Ya lo has dicho tú. Es que increíble. Brutal. O sea, ¿cómo piensas en ellos? Además, alguno de ellos muy marcado por su participación en una serie que aquí ninguno de los tres que estamos aquí ha visto, pero es La Casa de Papel, y que mucha gente decía, bueno, es que es el actor de La Casa de Papel. ¿Cómo llegas a ellos y cómo se meten ellos en el papel? Pues tengo que decir que buena parte de la responsabilidad es de Eva Leira y de Yolanda Serrano, que son las dos directoras de casting con las que ya había hecho muchas películas y me tenían acostumbrado a emociones fuertes. Entonces, bueno, es que Eduard Fernández es Santiago Carrillo. Yo ya no lo puedo quitar Santiago de la Carrillo mente. Resucitado. No, Totalmente. A Eduard sí que le mandé el guión personalmente. Habíamos rodado ya una película antes y me parecía que era perfecto para Carrillo. Pero cuando me dijeron ellas dos, el protagonista puede ser Álvaro Morte, pensé, ni en broma. Sin embargo, como ya me tenían acostumbrado a esto, pues ellas fueron a Londres, que estaba Álvaro allí representando en el West End una obra, le hicieron una prueba y luego me enseñaron el vídeo y claro, es que Álvaro tiene muchas cosas que las tienes o no las tienes, o sea, la elegancia, la forma de moverse, la energía, todo eso es que hay que tenerlo, y él lo tiene, y luego la capacidad de una cosa muy curiosa que es ser muy creíble. Yo creo que de su edad es de los actores más presidenciables del país. Y la caída de ojos de Adolfo Suárez no es fácil, ¿eh? La caída de ojos de Adolfo Suárez no es fácil, pues la hizo. Sí, yo creo que está súper creíble. Bueno, de hecho, yo creo que el casting es una de las claves de la serie. El casting, lo hablábamos antes fuera de antena, la atmósfera, bueno, Alberto maestro de esto, la atmósfera, la verdad con la que está cargada la serie, que yo creo que es una cosa que te exige los espectadores de hoy en día. Hay un relevo generacional, ya lo hemos hablado aquí, tiene que tener verdad, tiene que tener contexto, y la serie está plagada de eso. Y de nuevo, aunque me lo lleve, un poco a mi terreno, pero es verdad que hay que celebrar otra vez la gran comunión entre, vamos a hablar de literatura /periodismo, bueno, hablabas de las novelas sin ficción de Cercas, un pionero en esto, da igual, el periodismo evoluciona, son historias, y que el audiovisual se haya dado la mano de unos años a esta parte con estas historias y tengamos estas obras cargadas de verdad que sirven, además de entretenernos, es divulgación, divulgación, la gente aprende historia con estas es de celebrar, y si además tienen la calidad que tienen, viste que no es una pregunta, es un halago así, cerrado. Yo me voy a ir de aquí, vamos. No, pero de todas formas, al margen de los tres nombres, hay un
hay un trabajo actoral de dirección, evidentemente, pero hay un trabajo actoral por parte de ellos de meterse. Bueno, yo, por ejemplo, a Gutiérrez Mellado, yo no identifico al actor hasta al cabo de un rato. Cuando empiezo a ver la serie, es digo, verdad, ostras, verdad. No identificaba al actor. A Manolo, ¿no? A Manolo, exacto. Manolo, sí, bueno, tienen también un trabajo importante de maquillaje, de caracterización. Sí. Pero es que Manolo es completamente camaleónico, vamos. Yo es que le conozco desde adolescente, desde que teníamos 18 años, porque vivíamos los dos en la misma ciudad y sabía que lo iba a hacer muy bien. Hay otra pregunta clave, Javier, en el tráiler, además de estos tres personajes, de los que estos tres traidores a su causa, bueno, esa necesidad de que a veces la lealtad se rompa. Hay una pregunta clave en el tráiler que dice, aparte de ti, de mí, ¿hay alguien más que esté con nosotros en esto? ¿Cuánto tiene la transición, Javier, de historia de los individuos, de hombres actuando solos? Hombre, a ver, en ese momento en que lo dicen, están muy solos, Suárez y Gutiérrez Mellado. Ojo, en esa frase, en realidad, esa frase es una frase literal de Suárez. Y Suárez lo que dice es, aparte de usted, del rey y yo, ¿hay alguien más que esté con nosotros? Ellos consideran, Gutiérrez Mellado todavía considera que el rey está con ellos. Lo que ocurre, y esto ahora parece una cosa que se está intentando desmentir, pero es una evidencia histórica, es que el rey al final abandona a Suárez. Y esto es muy importante decirlo. Ahora veo que hay mucha gente que está diciendo que es falso, entre otros el rey. Sí, que te menciona. menciona. Es verdad. O sea, el rey ya llegó. A ver, es que todo el mundo abandona a Suárez. Y había una parte de razón en eso. Es decir, en el año 80-81, Suárez, que había sido un político increíblemente brillante al principio, está completamente desarbolado. Esto está muy bien contado en la serie. Está totalmente desarbolado, todo va mal, hay un terrorismo brutal, tremendo, que está muy bien contado en la serie, hay una crisis económica tremenda, hay una sensación de desgobierno absoluto. O sea, que lo más razonable seguro que hubiese sido que Suárez se hubiese marchado. Ahora, a las cosas hay que hacerlas bien, no a la brava, ¿verdad? Hay que hacerlas pues a través de unas elecciones, constitucionalmente, etcétera, etcétera. Entonces sí, hay un momento en el cual están esos tres solos. Santiago Carrillo siempre es leal a Suárez, siempre lo es. Esto es muy curioso. Los tres tipos que se mantienen ahí en su lugar son tres tipos que están siempre del lado de donde hay que estar, esa es la verdad. Y sí, esa sensación de soledad es muy grande en ese momento. Y sobre todo cuando ya Suárez tiene la sensación, y esa es una de las causas de su dimisión, de que el rey, que le había apoyado, que le había nombrado al principio, etcétera, etcétera, ya no está con él. Pero de todas formas, sobre el papel del rey me llama un poco la atención que estos días vuelve a ponerse como una cuestión que a mi modo de ver estaba bastante resuelta. De hecho, hay un documental en HBO, era Desmontando al Rey, ¿no? La serie documental muy importante, que me llama la atención que no haya tenido mucha más repercusión, donde salen varios agentes del CNI, entonces el CSID, pues contando claramente cuál había sido el papel del rey. Entonces me llama la atención esto y no sé si verdaderamente es que no está del todo resuelto, y esto sí que es una pregunta más dirigida a Javier en este caso, o si se intenta dar como unos últimos coletazos para limpiar un poco la memoria del papel del rey esos días. Mira, lo que ocurrió el golpe de Estado el 23 de febrero está más que claro. Si cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera de los que nos está oyendo, dedica 4 años de su vida, 8 o 10 horas diarias, a averiguarlo, te aseguro que lo averiguas. Eso es lo que hice yo. Es muy sencillo. No se ha escrito no hay ningún día de la historia de España sobre el que se haya escrito tanto. Yo dediqué 4 años de mi vida, 8 o 10 horas diarias, solamente a este asunto. Entonces, está clarísimo. Lo que pasa es que no interesa que esté claro. Lo que pasa es que la gente prefiere seguir hablando del enigma del 23 de febrero, de los misterios del 23 de febrero. Por eso yo escribí una novela sin ficción, querida Ángels y queridos amigos, porque me di cuenta de que esto era una inmensa ficción colectiva, o sea, un baúl de bulos y de bolas. Eso es lo que es, ¿verdad? Mira, es muy fácil, Ángels. ¿Qué es un español o una española? Es una persona que tiene una teoría del golpe de Estado del 23 de febrero. Eso es un español o española. Si tú no tienes una teoría del golpe de Estado del 23 de febrero, es que no eres español ni española. Esto es un montón de trolas y etcétera. Pero bueno, a la gente le interesa. El papel del rey está clarísimo. En lo esencial sabemos perfectamente lo que ocurrió. Ahora, es mucho más interesante y vende mucho más periódicos o vende mucho más series de televisión, vende mucho más bolas
el seguir diciendo que hay y un misterio, relato que político. no se sabe, que etcétera, etcétera, que que lo otro. Solo nos faltan por saber algunos detalles. Por ejemplo, la marca de calzoncillos del general Armada. Pero aparte de eso, lo sabemos pero todo. Y sobre todo también, Javier, porque el reinado de Juan Carlos, el pilar del reinado de Juan Carlos es esa intervención, es su papel. Tienes toda la razón, Ángel. Y claro. como el final del reinado es una calamidad, claro, este hombre está arruinándose a sí mismo y arruinándolo todo, pues entonces, claro, eso pero en aquel momento hizo lo correcto. ¿Sabes, Ángels? Es decir, a veces cuando somos jóvenes hacemos cosas correctas que cuando somos viejos no las hacemos. Esperemos que no nos pase a ti y a mí, ¿verdad? Pero esas cosas ocurren y a este hombre le está ocurriendo exactamente eso. Pero el papel del rey, digan lo que digan los agentes del CSIC que ahora aparezcan y que no sé qué dicen, no sé porque no lo vi, está clarísimo. O sea, está clarísimo, es una cosa clarísima lo que ocurrió. ¿El rey organizó el golpe de Estado el 23 de febrero? No. Es falso, es un bulo, puramente B-U-L-O, bulo. Ahora, el rey hizo cosas que no debía haber hecho antes del golpe de Estado del 23 de febrero y que de algún modo propiciaron el golpe, sin la menor duda. Eso sí que es verdad. Como lo hicieron muchas otras personas, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, y seguimos hablando de Anatomía de un instante, la serie que se estrena en Movistar el jueves que viene, el 20N. En el invierno de 1981, el país respiraba una atmósfera de golpe de Estado. ¡Todo el mundo quieto! ¡Suelo! ¿Cómo se echaba a Suárez? La respuesta que debió dar la clase dirigente española es la única posible en una democracia, mediante unas elecciones. ¡Quieto todo el mundo! Sin embargo, la respuesta fue otra, prácticamente uniforme, a cualquier precio. ¿Qué es lo que están haciendo? ¡No, vuelvan a caño! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Manolo, ¡Al suelo! Manolo. El origen de esta historia es la imagen de ese instante y el gesto de 3 hombres. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Y esos 3 hombres que se quedan sentados en el hemiciclo son Adolfo Suárez, decíamos antes, interpretado por Álvaro Morte, Manuel Gutiérrez Mellado, interpretado por Manolo Solo, y Santiago Carrillo, interpretado por Eduard Fernández. La ambientación, Alberto, es otra de las claves de la serie. Yo no sé si preguntarte si había una partida presupuestaria para tabaco. Es que de eso no nos acordamos. Sí, pero es que se fumaba en todas partes. Se nos ha olvidado que se fumaba en el autobús, se fumaba en los cines. En el hospital. Sí, venía el médico a verte fumando. Claro, es que están fumando todo el rato en todas. Se fumaba en el hemiciclo. Sí, que no tenga que ver con la concordia al tabaco, porque al final se daban hasta cigarros entre ellos. Yo creo que eso les unía también a los 3. Sí, que es un elemento que al final, bueno, Rafael Cobos y Fran Araujo, que son los 2 guionistas que han escrito de verdad la historia, lo han jugado como un objeto que se convierte en algo interesante dentro de la trama. Tampoco lo quiero desvelar, pero sí, pero está ahí jugando todo el tabaco está ahí presente. Y otra cosa, ya le preguntaré a Javier por ello, pero hay otra cosa que también llama la atención. Ya hemos hablado de la importancia de la relación que tenían ellos 3 para el devenir de la historia. Hay unos toques de sentido del humor que demuestran que los 3, al menos en la ficción, tenían sentido del humor. Es que yo creo que sin el sentido del humor, o sea, el sentido del humor lo que denota es inteligencia y une rápidamente a la gente, a las personas, y creo que ellos debían de tenerlo. Yo creo que en toda negociación tiene que haber algo de eso, porque si no es imposible que te entiendas sin sentido del humor. ¿Tú tuviste, Javier, conversaciones, o cuántas conversaciones tuviste con los guionistas que tenían que desbrozar tu novela? Ángel, mi trabajo en esta serie ha sido molestar lo menos posible. Como siempre que se adapta a cualquier cosa, pero en este caso todavía más. Entonces yo he hecho lo que me han pedido. En realidad, yo con quién más relación he tenido, y esto Alberto va a estar de acuerdo conmigo, se habla muy poco de él, que es José Manuel Lorenzo. José Manuel Lorenzo es el productor, es un hombre extraordinario, lleno de entusiasmo, lleno de energía, lleno de todo, que es el que ha levantado esto. Es con quien más he hablado yo. Yo luego con Alberto he hablado en alguna ocasión antes y con los guionistas una vez, pero yo no tengo... Y sí, me hicieron algunas preguntas que yo intenté contestar, pero esto es cosa... El mérito es de Alberto, de José Manuel, de los guionistas, de los actores que están realmente extraordinarios, los principales y los secundarios, o sea, el tipo que hace de Tejero, sí. El tipo que hace de Tejero da un miedo impresionante, pero un miedo terrorífico, porque una de las cosas que a mí, permitidme que esto no me lo habéis preguntado, pero que más yo no concibo esto que ha dicho Alberto, no puedo estar más de acuerdo con él. El sentido del humor es lo más serio del mundo. Y la novela sin sentido del humor no existe.
Así de claro, ¿verdad? Esto es lo que nos enseñó Cervantes. Lo más serio es el sentido del humor y la ironía es el principal instrumento de conocimiento. Pero si hay un libro donde yo deliberadamente reduje a lo mínimo el sentido del humor, fue en este, por un motivo, porque el principal cliché del golpe de Estado del 23 de febrero es que fue un golpe de opereta. Que fue una bromita, que fue que jijiji, jajaja, qué grotesco tejero, ahí va, esto no iba a ninguna parte. Eso es una trola como una casa. Lo que había es un miedo impresionante, este tipo que daba un miedo impresionante, que parecía salido de un poema de García Lorca, ¿verdad? Con su mostacho, con su bigote. Y con su tricornio. Eso dio un miedo, un pánico absoluto. La ráfaga de tiros que escuchamos al principio, Javier, tuvo que dar muchísimo miedo a todo el mundo que la estuviera escuchando en la radio. Pero por favor, lo que habéis puesto ahora, es, la entrada, ¿qué es lo que pensó todo el mundo cuando oyeron esas ráfagas de... Que les estaban matando a todos. Pues claro. Eso es lo que pensaron, que ahí había muertos, y es un milagro que no hubiese muertos ese día. Entonces, de bromitas, nada. ¿Os acordáis de aquello que decía Woody Allen? Comedia es igual a tragedia más tiempo. Pues eso, una vez ha pasado el tiempo nos reímos y jijiji jajaja, pero de jijiji jajaja absolutamente nada. Pero no solo en la entrada a tiros, yo es que recuerdo, como ya tengo la edad como tú, Javier, yo me acuerdo que cuando se llevan aparte a Carrillo, a Suárez y a Gutiérrez Mellado, o sea, todos pensamos que se los llevan para matarlos. Claro, nosotros no lo vimos, ni lo escuchamos, pero el propio Carrillo, ¿no? Pensaba también que se lo llevaban para matar. Sí, claro. Y creo que Fraga se enfadó porque a él no lo llevaron, se lo dejaron en el cielo. ¿Qué ibas a preguntar? No, iba a decir que es un poco la pregunta del no nacido, pero se habla mucho de la tensión que se escuchaba en el tráiler ahora, se vivía ese ambiente, esa atmósfera de golpe de Estado, esa tensión que estaba ahí y claro, inevitablemente uno generacionalmente lo intenta trasladar, ¿no? O lo intenta comparar. Vemos ahora como un auge de la extrema derecha, de ideas reaccionarias que calan muchísimo en gente joven sobre todo, y sin embargo me pregunto si puede haber algo de comparable, salvando las distancias de cuál es el contexto entonces y ahora, si puede haber algo comparable, ya no en la posibilidad de un golpe de Estado, no estoy hablando de eso, pero sí en las sensaciones, en el temor o en la preocupación, si puede haber algo de comparable en esos días, en ese invierno y en los inviernos que estamos viviendo ahora. Yo creo que era mucho más complicado aquello. También iba a preguntar un poco yo por ahí, Ángeles. No, Javier, que conteste. Sí, pero que me da la sensación, después de leer de leer el libro de Javier y de ver la serie, que los tiempos eran muchísimo más complicados. Es que hablábamos antes de... Bueno, sí, eso sin duda, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Infinitamente más complicados. Es decir, solo hay que pensar una cosa. La transición se hace porque hay dos tíos, y esto lo cuenta muy bien de nuevo la serie lo cuenta muy bien todo. Hay dos tíos que vienen de sitios totalmente opuestos, pero radicalmente opuestos. O sea, Adolfo Suárez era un tipo que había pasado la vida en el movimiento, o sea, en el partido único fascista, que no había conocido otra cosa, que no sabía lo que era la democracia. Y Santiago Carrillo es un señor que era el secretario general del Partido Comunista, que había hecho la guerra, que se había pasado toda la vida en el exilio, o sea, es que no se parecían en nada, sus mundos eran completamente distintos y se ponen de acuerdo. Entonces, eso nada tiene que ver con lo de ahora. O sea, Sánchez y Feijóo es que se parecen como dos gotas de agua, disculpadme, ¿eh? Y parece que no, comparado con aquello, por Dios santo. Ya. Comparado con aquello está claro. Es evidente. Hay una cosa en que sí se puede comparar. Es que a veces, claro, yo lo contaba el otro día en un artículo en El País, pero es una evidencia. Ahora mismo se están imponiendo dos imágenes contrapuestas e igualmente falsas de la transición. Una es la versión rosa, que todo fue muy bonito, que todos eran muy responsables, que todos tuvieron una gran altura de miras y bla, 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 todo pacífico y tal. Y la otra es la de que en realidad aquello no fue un cambio real, que en realidad hoy vivimos en una dictadura, esto es el franquismo por otros medios, como es evidente, ¿verdad? Por eso estamos hablando ahora de esto, en la radio. Exacto. Entonces, ahora, hay una cosa, o sea, esas son dos cosas igualmente falsas, trolas totales, pero que bueno, hay gente, políticos, que las van diciendo por ahí. Pero hay una cosa que sí es verdad, es que hasta el año 78... Hasta la Constitución, hasta principios del 79, hubo esa sensación de acuerdo, de tenemos que sacar esto adelante, de tenemos que salir de una dictadura. Hubo grandes concesiones por todas partes, etcétera, etcétera, y hubo una dosis de responsabilidad constante. Tienen ese sentido histórico. Ahora, a partir del 79 hasta el año 81, la polarización de ahora casi se queda corta con la de entonces. Sí. Es decir, era a muerte, era
cuchilladas por todas partes, del propio partido de Suárez a Suárez, etcétera, etcétera. Irresponsabilidad enorme, que es lo que al final acabó provocando un golpe de Estado. Claro. Recordemos cómo terminó Suárez, Aitana. No, yo lo que iba a decir, y que a mí uno de los episodios que más me conmocionó o me sobrecogió es el de Gutiérrez Mellado, porque estábamos hablando de complicaciones y la complicación que tuvo en su día a día este hombre, apoyando la reforma política, que por cierto se cumplen hoy 49 años de aquella votación en la que faltaron procuradores generales de Cortes porque se los mandaron al Caribe, o sea, historia rocambolesca donde las haya. Es verdad. O sea, eso es brutal. Entonces, a mí el capítulo de Gutiérrez Mellado, a lo mejor el de Adolfo Suárez y Santiago Carrillo es algo como que más conocemos más, ¿no? La población en general, sí. Pero el de Gutiérrez Mellado yo no lo conocía tanto. Sabía esa escena que se agarró a la bancada para no caer, pero no sabía todo lo que giró en torno a este hombre en esos años, y fue muy fuerte. Y hay una cosa que decías tú ahora, Javier, que no se puede comparar la situación de entonces con la de ahora, pero tú dirías que es necesaria verla, leer tu libro evidentemente, pero ver la serie, o ¿para qué puede servir ver la serie ahora? Para ver la interpretación que han hecho a Alberto Rodríguez y su equipo de aquel periodo y de mi libro, para eso. Es decir, es absurda la idea. A veces la gente de muy buena fe y con ingenuidad, pero con muy buena fe, me dicen: oye, Javier, vamos a ver en la serie de Alberto, o en las películas que han hecho de mis libros, vamos a ver lo que hemos leído en el libro. Y la respuesta es: mire, eso es totalmente imposible, porque un libro lo hace el lector. Un libro es una partitura y es el lector el que la interpreta, y cada lector la interpreta a su manera, y en eso consiste la magia, o gran parte de la magia de la literatura. Los libros el protagonista de la literatura es el lector, no el autor. Entonces, aquí lo que hay que ver es qué interpretación ha hecho Alberto, José Manuel y todos esos grandes actores que hay en la serie, ¿verdad? Eso es lo que hay. Y una serie puede dar cosas que un libro no da. Para empezar, hay un señor que es Adolfo Suárez, que yo no puedo poner a Morte, ¿verdad?, en mi libro, o a Eduard Fernández, que están extraordinarios, etcétera, etcétera. Y lo que mencionabas tú, eso es particularmente duro en la serie y muy valiente por parte de Alberto y por parte de todo el equipo, porque, claro, lo que presentan es algo tremendo, que es, los golpistas no tenían razón. Lo que iban a hacer, lo que estaban haciendo era una barbaridad, pero tenían razones. Es decir, en gran parte del ejército, y esto está presentado con una crudeza, con una honestidad en la serie extraordinaria. Es decir, estaban matando militares, altísimos generales, cada día en España. Había, en el año 80, el año del previo al golpe, hubo más muertos por parte de ETA que en toda su ejecutoria. Es que era una masacre permanente. Y entonces esta gente, y Tejero, que era el que se le metió entre ceja y ceja dar un golpe de Estado, había amigos suyos, había guardias civiles suyos que habían muerto en sus manos, en sus brazos, ¿comprendes? Entonces, esta gente estaba desesperada, y eso está presentado con una crueldad, con una potencia, con una fuerza en la serie que es estremecedora. Hay una cosa sobre esto que dices, sobre la interpretación del libro, porque el cartel de la cartelera de la serie está impresa sobre la imagen del techo del Congreso, atravesado por los disparos. De hecho, todo el mundo, la primera vez que va al Congreso de los Diputados, siempre pregunta, y lo que miras siempre es dónde están los tiros del 23F, porque Alberto, todos conocemos el final de la historia, todos sabemos cómo termina, porque es la historia. Sí, no hay spoiler. No hay spoiler, pero tú consigues una cosa que claro, yo creo que tiene que ver con los mismos ritmos narrativos, no lo sé, tú sabes más eso, que consigues generar incertidumbre. Sí. Es decir, yo que sé cómo termina eso, hay momentos que dudo de cómo va a terminar eso. Sí, bueno, no sé si vamos, lo intentábamos, que mantuviera un pulso de thriller casi. Claro. Hombre, el secuestro en sí es terrorífico, son 17 horas en las que está secuestrado todo el Congreso. Es una situación límite, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces sí me daba la sensación de que era bueno mantenerse ahí, mantener el interés del espectador, claro, porque la situación es muy tensa. Mantener la intriga. Y Alberto, ¿no te dio, te lo preguntaba antes, te lo pregunto ahora otra vez, ¿no te dio un poco de vértigo? Porque estamos hablando de adaptar uno de los libros totémicos, al menos del siglo XXI, estamos hablando de un libro esencial. Antes decíamos, Babel ya ha sacado un suplemento este fin de semana y está en un cuarto o quinto lugar de los libros de los últimos 50 años. Bueno, te llega adaptación de otro libro, te llega adaptación de Fariña y bueno. Pero te llega la adaptación de un libro así y no sé si sientes vértigo y dices,
a ver qué saco yo de esto. Pues mucho, la verdad. Vértigo y responsabilidad. Me decía Álvaro Morte que uno de los primeros días él estaba muerto de miedo y yo le dije, tú tranquilo, si no estamos operando a corazón abierto. Esto no... Si nadie se va a morir, nadie se va a morir. Pero yo estaba pensando lo mismo que él. O sea, exactamente lo mismo que él. Tú estás diciendo, sí que estamos operando a corazón abierto. Sí que tenías vértigo al ponerte al frente de esto. Mucho. Hombre, era un proyecto muy complejo, muy difícil y en el que sentía mucha responsabilidad, la verdad. Tanto por el texto como por lo que estábamos representando, que no deje de ser la historia, ¿no? Y mucha gente tiene muchos referentes de la época y no, por todas partes era un caramelo envenenado el proyecto, por decirlo de alguna forma. Aitana. Y el rodaje encima en el hemiciclo, ¿no, Alberto? El rodaje en el hemiciclo sí que fue porque, bueno, hemos tenido la suerte y estamos súper agradecidos porque nos han dejado rodar allí, pero claro, nada más entrar dijimos, si es que esto no se parece. Lo ves por la tele, pero hasta que no llegas allí no te das cuenta de que no tiene nada que ver con el Congreso del 81. Entonces había que hacer una transformación y además nos dejaron 3 días y teníamos un mandato que era que si en 3 horas se convocaba un pleno por alguna razón, en 3 horas nosotros teníamos que estar fuera de allí. Ah, sí, ¿eh? Sí, entonces teníamos que transformarlo e irnos si hacía falta. Y bueno, pues se consiguió. No hizo falta, ¿no? Marchar. Se consiguió. No hizo falta. Son 4 episodios. Anatomía de un instante, dirigida por Alberto Rodríguez, basada en la novela de Javier Cercas. Se estrena este jueves, 20 de noviembre, en Movistar Plus. Alberto, Javier, muchísimas gracias a los dos. Siempre es un gusto hablar con vosotros. Un beso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, chicos. Nacho, Aitana. Hasta la semana que viene. Un besito, Adiós. chicos. Cuídense. Chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Vamos con esa pausa que hacemos todos los días para recordar a los oyentes qué es lo que ya hemos hecho desde las 6 de la mañana y qué es lo que nos queda por hacer hasta las 12:20. Bueno, es que qué larga es la mañana, ¿eh? Vamos, dímela a mí. ¿Qué te voy a contar, no? Dímela a mí. Bueno, muy pendientes de todo desde las 6 de la mañana. Nos ha dado hasta para contar la llegada de Zelensky a España, esa segunda visita. Y la mañana da para mucho, te decía, para compartir también alegría, para compartir el frío que ya empieza a llegar, para odiar a María Carey, que he escuchado que te la han puesto un poquito estos días y ya has dicho que ya se acabó la tontería. Que ya está, se ha acabado. Ya ni una más. Ya los comodines se han terminado. Ni una ¿no? más. O para pedir, por ejemplo, el WhatsApp, lo habéis hecho esta mañana con Sastre en el 638-313466, ese gran cajón de Sastre en el que caben todas las peticiones de los oyentes. Pues, por ejemplo, también que nos manden la paga. 638-313466, donde ustedes pueden compartir lo que ustedes quieran. Hombre, Sí, su es- número de cuenta corriente, pues no, pero lo que ustedes Pero ¿por qué no? Si Bueno, quiere si compartir, quieren, si claro. quiere compartir no me da cuenta corriente que lo comparta. Iván 33, ¿no? Oye, por mandar, Que pues... si quiere mandarlo, que lo manden, ya pues veremos ya veremos nosotros qué nosotros lo que hacemos con hacemos. eso. Eso es. Bueno, la paga le hace falta a más de uno en Sevilla, nos ha contado nuestro compañero Diego Suárez. La que hay liada allí, incluso amenazas ha llegado a tener el creador del cartel de la llegada de los Reyes Magos de a la Sevilla. cabalgata. ¿Por qué? Por el simple hecho de que en el cartel hay una camiseta del Betis. Hasta aquí llega el fútbol, ¿eh? Hasta Imagínate. aquí. Él se llama Fernando Vaquero, es el autor del cartel que anuncia la llegada de los Reyes Magos a Sevilla. Dice que ha recibido efectivamente llamadas de madrugada amenazándole, que ha recibido insultos, denuncias en las redes y todo porque en su pintura, que muestra a un niño corriendo hacia sus regalos de Navidad, lo pueden ver en la web de Radio Sevilla, hay una camiseta del Betis y hay también una túnica de la Hermandad de la Macarena. Esas También una supuestas túnica críticas. de la Hermandad de la Macarena, es que ya lo hemos tocado todo, Claro, claro. lo El que- Betis, el Sevilla y la Hermandad de Pero la la Macarena. gente tiene que tener más sentido del humor, por favor. Aunque sí hay que dejar la Navidad aparte para el fútbol, yo Claro. creo. Y bueno, hasta hace un ratito ha estado por aquí Javier Cercas y también Alberto Rodríguez. Ellos son escritor y director de Anatomía de un instante. Esta serie de 4 capítulos que se estrena el próximo jueves en Movistar Plus, basada en el libro de Cercas. Y Javier Cercas nos ha contado que es que con el 23F, si le dedicas tiempo, pues todo está muy claro. Lo que pasa que... Hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo y en algunos sectores conviene la ficción. Lo que ocurrió, el golpe de Estado el 23 de febrero está más que claro. Si cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera de los que nos está oyendo, dedica 4 años de su vida, 8 o 10 horas diarias, a averiguarlo, te aseguro que lo averiguas. Eso es lo que hice yo. Es muy sencillo. No se ha escrito no hay ningún día de la historia de España sobre el que se haya escrito tanto. Y yo dediqué 4 años de mi vida, 10 horas, 8 o 10 horas diarias, solamente a este asunto. Entonces, está clarísimo. Lo que pasa
es que no interesa que esté claro. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Y lo que nos queda por delante? Pues por delante decíamos que llega el frío y Eduardo Barba nos va a explicar lo que es la temperatura de cultivo, cómo cambian las cosas, porque claro, no es lo mismo plantar un geranio en un patio de Córdoba que plantarlo en Pamplona, por ejemplo. Geranio, aunque ¿no? el otro día en Pamplona hacía bueno y buena temperatura. Lo pasamos muy bien en Pamplona, sí, las cosas como son. sí. Y los 15 minutos de fama con pues otras cosas que nos trae el frío, las separaciones, cuando hace falta estar juntitos, pues hay gente que se separa, como los Javis, por ejemplo, y las sentencias, que también ha traído frío, por ejemplo, pues a la vida de Genoveva Casanova, que se pensaba que le traería más una calor. Cosa, ahora hay un poquito de batalla del relato también con las sentencias. Pues vamos a ello. Hasta ahora. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better stop making your apology. Stop blaming technology, yeah. Blaming technology. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Muy bien. Estoy aquí liando yo sola con el cable de los cascos. Sí, es que es normal, ¿no? Aquí esto, mira qué raro que no sea inalámbrico, ¿no? Esto, con estos tiempos que corren. Ahora quiere inalámbrico. Ahora Eduardo Barba quiere inalámbrico. ¿Qué? Ya se me está pidiendo. Sí, bueno, yo lo que pido siempre son plantas y una terraza nueva para colonizar. Lo lanzo aquí a los oyentes. No. Necesito terrazas para colonizar. Oyentes de la SER, por favor. Se nos está quedando pequeña una terraza que es enorme, donde podríamos hacer fiestas, carreras de caballos. Se nos está quedando pequeña. Sí. Hay tanta planta preciosa, porque claro, como las plantas cuando las cuida Eduardo Barba con Severino Donate y en su ausencia con Pascual Donate, las plantas se ponen hermosas, claro, está la terraza completamente colonizada. Les cantamos bachata. Bueno. 900-100-800, el teléfono que tienen ustedes que marcar, ya saben, si quieren hacerle algún tipo de consulta a Eduardo Barba sobre sus plantas o sobre sus flores. Y vamos a hablar de un tema del que estamos hablando todo el rato, porque desde los meteorólogos nos están diciendo esta semana bajan las temperaturas, ya se nota, en algunos puntos del país. Y yo quiero que hablemos de las diferencias de cultivo entre unas regiones de España y otras, ¿no? Porque entiendo que no es lo mismo cultivar la misma planta, cultivarla, yo qué sé, en Cádiz, que cultivarla en Teruel, por ejemplo. Efectivamente, Ángeles, las diferencias en el cultivo son a veces tan abismales como, por ejemplo, poner dos regiones pues separadas, ¿no?, climatológicamente. Vamos a poner, por ejemplo, este Ficus benjamina, que es una de las plantas de interior pues más conocidas y más reproducidas en los interiores de las casas en España y en medio mundo. Bueno, pues ese Ficus benjamina, por ejemplo, en una costa de Málaga, nosotros tenemos aquí uno muy hermoso. Este podría estar... lo tenemos dentro nosotros. Lo tenemos dentro en el pasillo de la radio, en una Málaga, por ejemplo, o en un Cádiz. Es una planta que podría ser una planta de jardín. Perfectamente. Podríamos tenerlo fuera durante todo el año. Tal cual, podríamos plantarlo en el exterior, en tierra, y durante todo el año estaría perfecto. ¿Por qué? Porque en una Málaga, por ejemplo, temperaturas por debajo de 9 grados centígrados pues son difíciles de alcanzar, ¿no? Es difícil que el termómetro baje mucho y es una planta que lo resiste. Yo, por ejemplo, cuando vivía en Marbella, estos ficus estaban ornando las calles, los jardines, y los jardines de las calles. Pero nos vamos a Teruel, que bueno, pues en Teruel ya sabemos que es muy buen clima para curar los jamones, entre otras cosas, y para tener a la gente recia, y ahí esta planta en el invierno moriría irremediablemente. Sí que la podríamos tener desde una primavera un poquito avanzada, ya cuando las noches sean un poquito más cálidas, hasta un otoño podríamos cultivarlo fuera, como nosotros. Ojo, nosotros también este ficus lo podríamos tener en la terraza entre una primavera y un otoño, pero en el invierno lo tendríamos que resguardar. Porque esto es importante. Las plantas que llamamos, es que es una planta de interior, pueden ser de exterior si la temperatura acompaña. Claro, lo de la planta de interior es una invención humana, quiero decir, eso lo sabemos en jardinería. Planta de interior es aquella que resiste las condiciones de los interiores de las casas, que son, ojo, que son unas condiciones muy, muy adversas muchas veces. Peor a veces que el exterior. Peor a veces que el exterior porque tienen pues corrientes de aire, tienen menos luminosidad, tienen calefacción en el invierno, cuando hay pocas horas de sol y de luz. O sea, es una condición bastante difícil, pero bueno, todas las plantas se pueden cultivar en el exterior siempre y cuando el clima nos lo permita. O sea, no nos tiene que dar miedo tener la planta dentro de casa y cuando llegue la temperatura que consideremos o que sepamos o que Eduardo Barba nos diga
diga que ya podemos sacar la planta fuera, esa planta que nosotros pensábamos que era de interior, pum, la podemos sacar a la terraza, al jardín o donde sea. Exacto, eso es así. exacto. Y que una planta resista más o menos al frío, ¿a qué se debe? A su genética. Exacto, al lugar de origen, ¿no? Es como un esquimal, tú te lo llevas a un esquimal, te lo llevas a una zona tropical y quizás no sea el clima al que esté acostumbrado, ¿no? En las plantas, evidentemente, ya hay una genética con una predisposición muy marcada, y una planta que crezca en una región tropical donde la temperatura nunca va a bajar por debajo de los 10 grados centígrados, de repente lo pones en eso, en un Teruel, en un Burgos, en sitios donde el invierno puede ser muy duro y la planta no tiene resistencia natural. ¿Y no aprende? Porque siempre decimos que las plantas se adaptan, pero ¿a esto no se adaptan? Hay algunas que sí que tienen un rango mayor de adaptación, ¿eh? Ojo, hay algunas plantas que sí que van a tener esa posibilidad de adaptarse siempre y cuando la compremos, pues por ejemplo, en una primavera y vaya sufriendo en su propio cuerpecillo la disminución progresiva de horas de luz y de temperatura. Yo, por ejemplo, hay plantas que tengo este año por primera vez en mi terraza y las estoy mejor dicho acostumbrando, porque todavía no hemos entrado en el invierno, a ese descenso paulatino, y voy a experimentar con ellas si resisten esa bajada de temperatura. Son plantas que en un principio, si se van acostumbrando poco a poco, van a ir pues teniendo esa adaptación. Luego habría que tener una diferencia también, porque la gente puede pensar, bueno, si una planta es de un sitio frío, uy, qué bien, le voy a dar un sitio cálido que va a estar mucho mejor, ¿no? Podríamos pensar como en el ejemplo del esquimal, ¿no? Es decir, bueno, pues le meto a un esquimal en la costa de Málaga tropical y va a alucinar. Y la va a flipar y le va a encantar. Pues a lo mejor no, a lo mejor él no es lo que está acostumbrado a vivir. Y yo, por ejemplo, tengo el caso de un cliente hace ya muchísimos años que me pidió plantar un manzano en un interior. Era un patio acristalado que tenía en medio de la casa y quería un manzano, que por eso lo he metido. Aquí tenemos un manzano en el estudio, encima de la mesa. Es un manzano de 3 sabias ya, es decir, de pues 3 ciclos vegetativos, y me pidió, le encantaban los manzanos. Dice, Edu, a mí me gustaría tener en este patio un manzano, me recuerda a mi infancia, patatín, patatán, lo que fuera. Bueno, yo le dije, mira... Un patio acristalado por arriba, es decir, un patio acristalado. Sin apertura al exterior. Exacto, casi como un invernadero, ¿no? Claro. Entonces yo le dije, mira, no va a ser posible porque los manzanos necesitan una cosa que aquí hablamos alguna vez hace ya tiempo, que son las llamadas horas de frío, o también horas frío. Las horas frío son la cantidad el número de horas que necesita una planta por debajo de 7 grados centígrados para estar sana. Eso se mide en horas. Por ejemplo, un manzano, dependiendo de la variedad, puede necesitar entre 100 y 800 horas de frío. Va a depender de la variedad. Hay algunas variedades que necesitan incluso hasta más. Entonces, en un patio acristalado, como a mí me propuso este cliente, era imposible porque nunca iba a bajar la temperatura de 18 grados. Nunca iba a tener ese frío. Nunca iba a tener ese frío. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces son plantas que ya no están sanas. Necesitan ese ciclo de frío para endurecer tejidos, para despertar muy bien en la primavera, para una formación de flores buena y potente. Entonces son árboles que no se podrían cultivar, o plantas que no se podrían cultivar. Es decir, un manzano en el interior, si además es un interior acristalado que hace efecto invernadero, no lo vamos a Hay que pensar, Ángels, si una planta tira las hojas en el otoño, es por una adaptación al frío. En nuestra latitud, hay otras condiciones a lo largo y ancho del planeta, pero en nuestra latitud, si tira la hoja es por frío y necesita de ese frío para estar sana. ¿Por qué has entrado el cóleo? Bueno, el cóleo nos está mostrando ahora mismo, bueno, pocos oyentes lo verán porque estamos haciéndolo en streaming, y aquí tenemos un cóleo que ahora mismo lo ves. Que está raro. Patilargo, pero está patilargo porque estaba embebido en medio de las otras plantas de la terraza y estaba precioso. Todas estas puntas, ahora mismo tenemos como unas, no sé, 10, 12, 13, 14 ramas. Todas estas ramas estaban asomando entre medias de la cola de zorro, de las cintas, del arce japonés. Porque estaban ahí los pobres como buscando. Pero muy bonitas, porque si te fijas, cada punta está tremendamente llena de hojas. Y de hojas grandes. Hojas grandes con un color precioso, pero claro, ahora la hemos sacado, Sebe y yo, de en medio de esa masa verde entre la cual asomaba, y ves cómo los tallos que estaban sombreados, pues están medio pelados, ¿no? Eso es algo normal. La hemos utilizado para dar ese punto de color rojo en una parte de la terraza, lo hacemos todos los años, pero ¿qué es lo que ocurrirá con el cóleo? Que ya nos está empezando a decir con algunas de las hojas que están ya adquiriendo unos tonos rojo desvaído o incluso marronáceo, oye, mira, si me metéis dentro en los pasillos, como me hicisteis el año pasado y el anterior, voy a estar mucho mejor porque ya la piel se me pone de gallina por las noches. Este es el mensaje de estas hojas. Este es el mensaje. Este es el mensaje de las hojas, y el cóleo nos lo está transmitiendo. Entonces,
Para evitar esa bajada de temperatura que has mencionado al principio y que podría llevar a este cóleo a la muerte irremediable, lo vamos ya a meter dentro. Eso sí, lo que vamos a hacer va a ser lo que hacemos todos los años. Un trasca, 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 un tras, Está tras, haciendo aquí una poda ahora trasca, mismo. trasca. ¿Las ha tirado al suelo? Las he tirado al suelo. Y aquí lo que hacemos ya ahora mismo ya es prepararlo para este interior. Ahora mismo ya lo que hacemos es mantener este cóleo con esta brotación basal. Vale. Este tío está loco. Es que acaba de dejar un suelo. Sí, no, pero eso se recoge rápido porque no mancha. Vale. Sí. Bueno, es que en el estudio, es que está todo tan limpito en un estudio. Ya, ¿verdad? porque está Marimar La jardinería. pendiente de ti. Sí, qué maja. Ya. Bueno, Marimar, muchas gracias. Pues el punto es que aquí lo que tenemos ya es el cóleo preparado para estar en el interior de los pasillos, lo colocaremos al pie de una ventana, le daremos un buen abonado y este cóleo se va a poner tan tremendo y tan bonito. Vale, yo tengo un cóleo en el exterior, sí, en un Mediterráneo. Sí. ¿Lo tengo que meter dentro? No, ahí ya no, claro. Ahí ya es la diferencia que hablábamos antes con el Ficus benjamina. Un Ficus benjamina todo el año fuera, en Málaga, en Cádiz, en Murcia, donde queramos, en las islas, por supuesto, en las costas. Bueno, pues ahí, sin problema, este cóleo podría estar todo el año, como muchos oyentes seguro que nos están escuchando, dicen, pues yo el cóleo yo nunca lo meto, Nunca lo he entrado dentro. porque no vais a tener unas condiciones de heladas como si tenemos pues en otras zonas de España. Ahora seguimos hablando de cómo se adaptan o no las plantas al frío, los cambios de temperatura, pero como damos el 900, 100, 800 y luego casi nunca tenemos tiempo de escuchar a los oyentes, vamos con Vanessa, que llama desde Cornellà de Llobregat. Vanessa, buen día, buenos días. Hola, Vanessa. No, pues Vanessa no está. Yo que hoy digo, vamos a ver que nos dé tiempo yo mientras a más sigo oyentes. podeando el cóleo. No, tú sigues ahí Le con lo estoy tuyo, rematando. pero hazme un favor, Sí. no tires las hojas al Nada, suelo. nada, están aquí. Estas sí pueden ser. Están aquí. Porque lo que estás haciendo ahora es quitarle las como las ramas que están más feitas, ¿no? Claro, Que ahora no- las ramas más feas, las que veo más débiles, estoy formando el cóleo en la estructura más potente. E incluso estoy pinzando Y algunas. una pregunta, ¿no Sí. hay que ponerle más sustrato? Mira, yo este cóleo, ¿sabes por qué no lo trasplanto nunca? Porque es el tamaño que admite la repisa interior de nuestro pasillo de la radio. Vale. Entonces no lo puedo trasplantar a una maceta más grande, pero lo que sí que voy a hacer esta vez va a ser sacarlo y rellenarlo con sustrato porque se va perdiendo. El Claro, sustrato es se lo va que perdiendo. se va perdiendo por los riegos, claro. Se va perdiendo por los riegos, entonces lo que haré será levantar la planta porque no le voy a enterrar el cuello y voy a echar abajo una Y capa. ahora que vas a meter el cóleo dentro, que lo estás Sí. podando para dejarlo, para que se pase el invierno aquí dentro con nosotros, ¿hay que abonarlo ahora? Sería una muy buena condición porque le estamos quitando mucha energía. Fíjate, como arriba es abajo y le estamos dando una poda muy drástica en la parte aérea, entonces necesitamos que se reequilibre. Vamos a darle un buen abonado, como dices. A ver si podemos escuchar ahora a Vanessa, que llamaba desde Cornellà de Llobregat. Vanessa, buen día, buenos días. Hola, buen día, Ángel. Ahí Ya está. no te escuchaba, perdonadme. No, ya está. Estas cosas nos pasan muy a menudo. Vanessa, cuéntanos. Bueno, mirad, tengo un olivo aquí en maceta, en el balcón, aquí en Cornellà de Llobregat, Sí. y hace varios años que lo tengo, bueno, más de 10 años. Le han atacado varias veces plagas de pulgón. Hemos intentado erradicarlo, en algunos momentos lo hemos conseguido, pero en esta última vez no pude hacerlo. Entonces mi padre se ofreció buenamente a ayudarme. Paralelamente le había salido un chupón y entonces le pregunté a mi padre que qué podía hacer, si lo cortaba, no, qué hacía. Entonces él me dijo, mira, me lo llevo e intento solucionarlo yo. Bueno, pues me he encontrado con que tenía un arbolito con muchas ramas, hojas, y mi padre me ha devuelto pues un tronquito con una ramita muy pequeña y el chupón que ha crecido, bueno, enormemente. El chupón Ahora- es una ramita que crece, ¿no? Exacto, de la parte basal de Sí, la planta. sí. Exacto, incluso salía como de la raíz. Yo no veía el nacimiento del chupón. Sí. No sé si se dice así. Sí, sí. Vale, entonces ahora tengo pues eso, un arbolito, os he mandado fotos muy pequeño y que apenas le ha quedado una rama original. Y bueno, el pulgón sigue habiendo alguna hoja con algún pulgón, o sea que no se ha erradicado. Y pues mi duda es que no sé qué hacer ahora. Era un poco que me arrojaras un poquito de luz porque no tengo ni idea había escuchado que se podía cambiar la tierra, que había que eliminar el chupón. Y entonces ahora, pues las únicas hojas que tengo, que son frondosas, Son las del chupón. Bueno, pues Vanessa... A ver qué solución le damos con pues este muchas olivo, gracias que ella por llamarnos. ella no quiere que se le muera, ¿eh? Muy bien, pues No, no. ahora mismo Pues- lo que tienes es una planta estresada que ha respondido a ese estrés máximo que ha tenido, activando
la parte basal. Eso ocurre muchas veces cuando una planta sufre un daño en su parte más alta, como si dijéramos. Cuando hablamos de la parte basal, hablamos de la base. La parte baja, de la sí, base. perdona, pues la parte baja. Entonces, eso es una respuesta a un estrés que ha tenido pues excesivo. Puede que haya habido algún producto químico que se le ha echado para combatir ese pulgón, puede que haya habido un descenso de horas de luz directa, lo que sea, o de intensidad. Entonces, yo ahora mi recomendación, Vanessa, es que ese olivo que ya estás cultivando de nuevo en tu casa, le vas a tener muy controladito, lo que tienes que hacer es esperar a ver cómo va reaccionando en los siguientes meses. Ese chupón puede que sea el futuro del olivo y no es mala cosa, en el sentido de que si no es un olivo que estuviera injertado, es decir, que tuviera una variedad que estuviera puesta en lo alto del olivo, es un injerto que llamamos en jardinería y en agricultura, yo dejaría que ese chupón rehiciera la masa perdida, porque quizás ese sea el futuro de la planta. Quizás la parte aérea ha sufrido tanto por los tratamientos químicos que le ha podido dar tu padre, por ese estrés que ha tenido, que quizás lo que tienes que hacer en un futuro, nos vuelves a llamar y nos dices, mira, efectivamente, la parte aérea más vieja no ha brotado con facilidad, no está fuerte, no tiene densidad, pero en cambio el chupón cada vez está más denso y más potente. Pues entonces quizás lo que hay que hacer es cortar toda la parte más vieja y formar ese olivo en ese a partir chupón, de ese ese chupón. Hacemos esto, Vanessa. Sí. Muy bien. Pues ahora, gracias, mucha luz y los tratamientos que le dabas antes. Mucha luz, sol mucha directo, luz por supuesto. y mucho cariño. Muchísimo, gracias. De todas formas, cambio de tierra y todo eso no hace falta. De momento, una planta estresada, un abono Vale. orgánico sí que le vendría bien. Estamos en una zona que es una zona bastante cálida, ahí en Cornellà de Llobregat. Entonces, bueno, pues ahí sí que se le puede dar un abono, pero siempre orgánico. No te puedo dar marcas, pero abonos orgánicos, a base de guano, por ejemplo, orgánico, que no sea de síntesis química, para que el árbol esté un poquito más fresco. Pues Vanessa, suerte con ese olivo, ¿vale? Muchas gracias, Ángel. Un beso. Que vaya muy Adeu. bien y gracias por el programa. Hasta luego, adeu. ¿Qué otros factores cambian el cultivo de plantas de una región a otra? Porque estamos hablando solo del frío de momento. Sí, estamos hablando del frío, pero nos podríamos ir al otro extremo, evidentemente el calor. Va a haber plantas que también, pues ese calor sea un factor limitante para ellas, ¿no? Porque no todas las especies están acostumbradas a sobrepasar, por ejemplo, los 30 grados que hemos tenido, pues, o que tenemos habitualmente en un Madrid, en un Toledo, por ejemplo, ¿no? Y más este verano que, bueno, pues cada vez estamos viendo cómo los veranos se estabilizan muchos días a partir de 35 grados y es un poco sofocante, ¿no? Tendríamos que pensar que a este calor, se le liga otra cosa que es la baja humedad ambiental. La humedad ambiental puede ser otro factor limitante que se une a ese calor. Por ejemplo, te voy a poner el caso de dos arbustos que son muy queridos por muchos oyentes, como son la camelia y la hortensia. Camelias y hortensias, pues en una Segovia o en un Madrid o en un Toledo, en una Salamanca, en plenos días de agosto, con temperaturas de 35 grados de temperatura, con baja humedad ambiental, si le da el sol en las horas centrales del día a esos arbustos, pueden sufrir un daño, pueden sufrir una excesiva insolación unida a esa baja humedad ambiental y esa temperatura. Entonces, puede ser un pequeño desastre. O sea que ahí estaríamos viendo un factor limitante también, ¿no? ¿Dónde se van a desarrollar bien? Pues en un Vigo, con temperaturas más suaves, de 27 grados centígrados, y una humedad ambiental que siempre está pues en el entorno de los 60 grados. Porque la humedad ambiental entonces 60%, influye en las plantas, la humedad en el ambiente. Mucho. La humedad ambiental es lo que permite, por ejemplo, que en un norte de España, en todo lo que es la cordillera cantábrica, pues puedan cultivar, por ejemplo, plantas como muchos helechos, mientras que en zonas del interior de España con humedad ambiental muy baja, con porcentajes de humedad ambiental muy baja, pues se queman. Por ejemplo, pues eso, en Asturias, en un Euskadi, pues todos esos sitios pueden tener plantas que en el resto de España quizás sea impensable, ¿no? Por esa humedad ambiental alta. Pero nos vamos al revés. También en el norte, yo por ejemplo conozco a un buen colega jardinero que en su jardín cerca de Donosti, en San Sebastián, no puede cultivar lavandas. ¿No? ¿Por qué? Porque se le pudren. La raíz por la cantidad de humedad ambiental. Claro, una humedad ambiental altísima ligado a una humedad en suelo constante, eso hace que las lavandas estén fatal y al final pues no sobreviven
y no están tan bonitas como, por ejemplo, la que tenemos aquí en la terraza. ¿Y las lluvias cómo afectan? Porque claro, entiendo que debe afectar tanto si hay mucha lluvia por exceso como por defecto, como si hay poca lluvia. Exacto, pues de la misma manera que acabo de mencionar con la lavanda, por ejemplo, de nuevo habría muchos arbustos mediterráneos que con un ciclo de lluvias continuo sería impensable cultivar, ¿no? Plantas mediterráneas, pues como muchas de las aromáticas, un tomillo. El tomillo se pudre fácilmente en sitios con muchas lluvias, ¿no? En cambio, en climas pues más secos del interior, son plantas que están felices. O sea que siempre hay que buscar esa adaptación de distintas plantas. No siempre se puede tener todo en jardinería. No, aunque nos guste, hay sitios donde no se puede tener. Exacto, entonces pues nos adaptamos, oye. Escuchamos una nota de voz de un oyente. Venga, tenemos tiempo para Rosario, que nos ha dejado una nota de voz con una consulta sobre una planta. Hola, buenos días. Tengo una pregunta para Eduardo. Tengo de años anteriores bulbos de fresías y de jacintos. ¿Es ahora tiempo de plantarlos? ¿Voy tarde o voy pronto? No sé, ya me dices. Es una llamada que nos ha dejado Rosario al 638-313466, que ya saben que es otra manera de ponerse en contacto con Eduardo Barba, por si no pueden llamar en directo en el momento del programa. 638-313466, nos llaman y dejan la consulta que ustedes quieran. Y en este caso Rosario pregunta, tiene unos bulbos de fresias y de jacintos de años anteriores o del año pasado y quiere saber si ahora es el momento de plantarlos. Perfecto. Mira, lo importante con los bulbos muchas veces es saber cuándo los podemos dejar dentro de la tierra y cuándo no. En general, yo diría que les diría a los oyentes que experimenten dejando el bulbo dentro de la tierra. Yo, por ejemplo, fresias, tengo unas históricas desde el año 2004 plantadas en el mismo sitio, que ha ido, evidentemente, evolucionando con la maceta, lo he ido pasando a otras macetas con un limonero. ¿Y te florecen todos los años? Y me siguen saliendo todos los años desde el año 2004. ¿Por qué? Porque las fresias es uno de los bulbos sudafricanos que se van renovando con hijuelos y van, fíjate, ya son 20 años. Entonces yo no los saco nunca, los bulbos de las fresias. Los jacintos sí que van devaluando, se iba a decir, degenerando, ¿no? A veces se van quedando cada vez más pequeños, como los tulipanes, y bueno, llega un momento en que ya no florecen o ya no ni siquiera brotan. Los bulbos estamos todavía en el límite temporal para plantarlos. Venga. Todavía los bulbos de primavera se podrían plantar sin ningún problema, pero estamos ya en el límite. Voy a decirles, si no lo hacen este fin de semana que viene, que ya no lo hagan. Bueno, si lo tienen, que lo planten, pobrecicos. Pero que ya... Porque no caducan, tú puedes tener bulbos del año pasado y no caducan. No, pero bueno, llegará un momento en que se pudren directamente si no están en tierra. Vale. La semana que viene más. Eso, más. Adiós. Hasta luego, Ángel. Hoy por Hoy Magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser podcast. Oh, I know about your kind. Veníamos de hablar del frío, de la adaptación de las plantas al frío con Eduardo Barba, y el frío llega acompañado también de rupturas, polémicas por aclarar y verdades que salen a la luz. Y en este camino nos acompaña Martín Bianchi. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo hoy quería comenzar con el villancico de Leticia Sabater, el nuevo. No sé si lo has oído. No lo he oído. Luego te lo paso. ¿Por qué? Que es tremendo. Una maravilla. ¿Es mejor que el de Mariah Carey? Bueno... Sí, ¿tú lo crees tienes que oír? Tiene que ser nuestro villancico de cabecera, ¿tú crees? Sí, escúchalo y a ver si te atreves a que los oyentes lo escuchen. A emitirlo, a ver si me atrevo a emitirlo. A ver si tienes ahí para emitir. Vale, lo escucharé, luego me lo pasas, por favor. Con eso acabamos con todo este auge de espiritualidad de la que estamos hablando todas estas semanas con Rosalía y etcétera. ¿Tú has visto a Rosalía ayer por las calles de Nueva York? Sí. ¿Y tienes algo que decir? Nada, me encanta, ¿eh? ¿Ah, sí? A mí me encanta, pero... ¿Que se vista con ¿cómo se llama? ¿Una toca de monja? Nada, con alitas de ángel. Bueno, es igual. Bueno, escucha a Leticia y vas a ver. Ya se me pasa toda la tontería. Vamos con una ruptura, la de Javier Calvo y Javier Ambrosi, que son conocidos como los Javis. Los Javis, o sea, después de Andy Lucas, Sonia y Selena... Llega la ruptura de los Javis. Sí, porque Pimpinela no han roto, ¿no? España se está rompiendo. Bueno, después de 13 años de relación han anunciado el fin de su relación sentimental, más no de su relación empresarial y de colaboración artística. Pero esto van a seguir, ¿no? En principio van a seguir. Sí. Confiemos en que... Hay otras parejas artísticas, ¿sí?, que han roto. ¿Quién? Dime quién. Amaral, por ejemplo. Ah, sí, eran pareja sentimental, sí, no sí, sabía. Sí. Bueno...
¿Ves? Vale, Bueno. ok. Iba a decir, pero no les fue tan bien ya luego de romper. Y les fue igualmente bien. Les fue igualmente bien sin necesidad de vestirse de monja. Bueno, en principio van a continuar. Además hay que recordar que acaban de terminar el rodaje de La Bola Negra, que va a ser esta película que parece ser que va a ser maravillosa sobre la vida y obra de Lorca. Esperemos Dios que por favor, Diosito, hablando de Dios, aquí sí te rezo, Dios, para que podamos sigan. ver esto, claro. No, porque ahora les toca todo el montaje. Ya. ¿Tú sabes lo que es con un ex estar horas y horas de montaje? Bueno, depende del ex que sea. Hay gente que se lleva bien después de las rupturas. Vale, si tú lo dices. Sí, yo, hombre, yo sí. Y además, también te diré una cosa. Al negoci es el negoci que decimos los catalanes. Es decir, que el negocio, pues Sí. bueno, si ellos dos trabajan bien juntos y hacen cosas maravillosas como Sí. todo lo que hacen, pues mira tú. Lo petó en todas las webs, todo, lo Ya, petó ya la lo ruptura, sé. la gente estaba, Ya lo yo creo sé. que están todos los actores de luto. Salieron alertas por todas partes. Alertas De por los todos. medios que menos te lo podías imaginar, lanzaron alertas con la ruptura de los Javis. ¿Estás hablando del país? No, estoy hablando de medios de los que no hay, o de la SER, por ejemplo. Pero bien hecha esa alerta. Sí, ¿tú Porque crees? el público estaba enganchadísimo y sigue muy enganchado el público a la historia. Porque además ahora se está especulando si están con alguien, cada uno, con quién están. Bueno, a mí es que eso, la vida... La vida privada no te importa, salvo en estos 15 minutos. No, me parece bien que lo comentemos, porque Sí. es una pareja que se ha hecho famosa por estar juntos y ahora no lo están. Pero sí, yo sí que creo que hay que contarlo. Y hay Sí. que contarlo, entre otras cosas, por su proyecto empresarial, porque nos ha dado grandes alegrías y a mí Total. me sabría mal que dejáramos de disfrutar ¿Quién de se va a estas quedar cosas. con Paquita? ¿Quién es Paquita? Paquita Sala. Bueno, pero esto ya lo tendrán repartido, ¿no? Esto no son bienes gananciales. Ahora eso. vamos a hablar de lo Claro, importante. no, y a mí ya sé a lo que vas, porque es verdad que ellos enseñaron una casa que no era una casa, era un casoplón. Un casoplón enorme, de esas casas de tipo Miami, con la Sí. piscina, con... Claro, y la pregunta es, ¿y ahora quién vive ahí? ¿Quién se va a quedar viviendo en esa casa que tiene además? Que está a las afueras de Madrid, porque A las claro, una vez ya afueras. estás solo, estar a las afueras de Madrid es un poco más Ya complicado. es un hándicap, Claro, ¿no? es un hándicap. Pero tiene discoteca, sala de cine. Es como la mansión de William Randolph Hearst, de la casa de los Javis. Gimnasio, bueno, no sé cuántas habitaciones para invitados. Y además yo lo que me pregunto es quién va a desmontar esa librería. Tú no sé si te acuerdas ese reportaje No, de no la me revista acuerdo. D. No me acuerdo. Hay una librería que es inmensa, parece la Biblioteca Nacional, llena de libros. ¿Tú sabes lo que es desmontar eso? Buah. Yo solo por eso ya no rompo. Ya. Bueno, a lo mejor si la casa es tan grande se la parten. También. sería ¿No? bonito Puedes hacer eso. 2 viviendas. Bueno, la guerra de los Rose empezó así y terminó. Pero ¿por qué Los tiene dos que ser muertos. negativo? Ahí no estoy de acuerdo contigo. No, vivir Martín. juntos no. Yo creo que se pueden permitir vivir separados. O a lo mejor, mira, acaban de mandarme la foto de la biblioteca. Qué maravilla. ¿Has La, visto la esa- ne- la esa necesito. biblioteca? Yo la necesito, lo que pasa es que no tengo ¿Sí? un espacio. ¿Cómo así. llegas al último libro y arriba de todo? Tendrán una escalera, Una ¿no? escalera, Ya, sí. tendrán una escalera. Yo creo que, no sé. Bueno, y les quedan todavía 2 estanterías por llenar. Exacto. Que lo acabo de ver. Yo solo quiero ver un reportaje cómo desmontan eso y quién se lleva qué libro. Están ahora todas las agencias de mudanzas diciendo no, que no nos llamen, que no nos llamen. Así están. Que no nos llamen. Bueno, Claro. Blanca Suelves acaba de lanzar su empresa de mudanza y ordenamiento de casas. También. Que Blanca los contacte. Espérate que no los a haya los Javis. contactado ya. Eso. Una noticia de la semana pasada. Sí. Cayetano Rivera, que dice, bueno, lo vi ayer, Sí, ayer estaba furiosísimo. pero que dice que está harto de Está las harto. especulaciones. A ver, has chocado contra una palmera en una rotonda y te has negado a hacer una prueba de alcoholemia. Sí. Como mínimo comentarlo. Estaba histérico ayer, furioso con los periodistas de que qué íbamos. Digo, pues hombre, eres famoso desde que naciste. Tu padre Paquirre, tu madre Carmina Ordóñez, tu madrastra Isabel Pantoja. Claro. Chico, ya creo que estás acostumbrado con la edad que tienes a que interesas a los medios de comunicación. Claro, y luego es que hay una pregunta, es que vi un momento en la tele, una pregunta que le hacían los periodistas, que a eso nos dedicamos, es, no quisiste someterte a la prueba de Sí, alcoholemia. pero he o dicho sea, que va a tomar acciones legales contra los medios que hemos hablado de él. Otra demanda que puedo tener. Ya, Otra más. pero, o sea, simplemente hemos contado una realidad. Un señor que va con una furgoneta, se da contra una palmera, tira la palmera, Y sale se va. corriendo Se y va a no su quiere casa. pasar una prueba de alcoholemia. Sí. Que diga aquí qué es lo que hemos contado que no, Pues que no sea. está muy molesto con nosotros, pero me encantó su ex. ¿Quién es su ex? Blanca Romero. Ay, ¿qué dice Blanca Romero? La madre que le preguntaron por esto, no estaba ni enterada, dijo, ¿está vivo? Pero ¿y dónde vive ella? Porque claro, Pero perdona. Blanca es muy así, es verdad que Blanca vive en su Es mundo. espiritual. Es muy espiritual, es muy lux. Le hicieron... Está vivo, ¿no? Sí, hombre, vivo. Palmera, pero Sí, vamos, ha sido un susto, él sí. está bien. Que amó Ha la sido- naturaleza, vale. Bien, todo bien. Menos mal que no fue un roble, que están protegidos. Las palmeras también, pero no tanto. ¿Has podido hablar con él o tu hija hablar con él? No he tenido el placer. Y mi hija sí, claro. Pero yo no le pregunto, porque yo no soy nada cotilla. No me importa. Hasta luego, cuéntaselo a tu abuela.
Yo creo que ella sí lo sabía, perdona. Pero me encanta porque dice, ¿está vivo? Sí, no, pero yo creo que ella, claro, yo creo que ella lo sabía perfecto. O sea, tienes que vivir en otro planeta para no saberlo. Sí, no sé qué relación tienen, porque es verdad que han tenido una relación muy complicada. Yo creo Blanca que, yo deduzco de lo que acabo de escuchar que muy bien no se llevan. Soy muy fan de Blanca Romero, ¿eh? De ¿Sí? verdad que cada vez que abre Yo es que no la tengo muy en pues el abre radar. la boca y sube el pan, ¿eh? Te la recomiendo. Un día la traemos, porque... Y la hija sí dice, mi hija sí que ha hablado, ¿no? Claro, hay que reconocer que cuando empieza la relación de Blanca con Cayetano, él la reconoce como hija a la hija de Y le da los Blanca, es apellidos. como su padre, le da su apellido, pero también han tenido unas relaciones muy tirantes. Pero me gusta que ella pregunte por las palmeras, está preocupada por la palmera. Yo también estaría más preocupado por las palmeras porque por Cayetano, porque la verdad que hay que aguantarlo, ¿eh? ¿Ha habido más reacciones o solo la de Ana Rosa. ¿Ah? ¿No has visto a Ana Rosa? No he visto. ¿Dónde Ana está? ¿Dónde está? No, yo estoy aquí haciendo un Pues programa de Ana radio Rosa- que dura 6 horas y 20 minutos. Ah, vale, perdona, tenías que recordarme, No ¿no? me da Que eres tiempo. la reina de las mañanas de la radio. Compitiendo con Pues Ana Rosa. Ana Rosa le ha echado la culpa a la rotonda. Ah. Ana Rosa Ana Rosa ha dicho Ana que Rosa ha dicho que seguramente estaba mal señalizada la rotonda. Y yo soy fan de Eva González, que pasa de todo esto y está saliendo con un sevillano 10 años más joven que ella, Nacho, de 34 años, guapísimo, y pasa de todo y lo que se ha quitado de encima, Eva. Pero Eva González tiene un hijo, ¿no? De Cayetano. Claro, Cayetano Jr. Vale. Tienen un hijo en común, Bueno, pues ni que sea porque es el padre de tu hijo. pero ahora tiene otro bebé. Qué malo eres. Pero a favor, vamos. Eva, brava por ti, porque además Eva ha salido con Iker Casillas. Ya, Cayetano. pero cuidado, lo digo por el chico este que está saliendo con Eva, Nacho, porque Nacho. Bueno, cuidado Nacho, porque cuando Eva les deja, ellos Enloquecen. o demuestran Es verdad. realmente cómo son, no lo sé. Sí, yo pero creo que ellos ella, enloquecen ella un poco. los embellece, Sí. los mima, los hace mejores personas y luego vuelven ellos a su etapa inicial. A su realidad. Sí. Bueno. Iker Casillas, que vamos. Ya, pero Iker Casillas pasó después, que también yo creo que lo embelleció y lo cuidó y lo mimó por Sara Carbonero. Sara, O sea, ha sí. sido. En cuanto están solos, Pero vamos a luego decir que vuelven en a cuanto su estado gremlin. Sí. Sí. Gremlin normales. Sin alejarnos de esta familia, Kiko Rivera, que ha roto su silencio, hacía 5 años que no intervenía en los Claro, medios, Sí. que yo tengo la sensación que está todo el rato en los medios. No, las últimas entrevistas de Kiko hace 5 años era poniendo a parir en televisión a su madre, que rompió su relación definitivamente con Isabel Pantoja, no se han vuelto a hablar, le hacía un cuadro en televisión, Sí. estuvo varias... Y desde entonces no había desde hablado. Entonces no ha vuelto a hablar, ha vuelto ahora, ha admitido los episodios de malos tratos a su hermana Isabel, a Isapi. Bueno, esto lo habíamos comentado Claro, aquí. esto Eso lo es tremendo. contó Isapi en su Eso es momento, tremendo. llorando y todo, pero ahora lo ha reconocido él. Hay que recordar aquel manguerazo a Isapi semidesnuda en el patio de Cantora, cuando ella era una adolescente. Aquel episodio cuando la llevaron a un ginecólogo para ver si era virgen o no. Bueno, unas cosas. Y él participó de Y él todo participaba de todo esto, ha reconocido su error y pide disculpas. Yo creo que Isapi ha hecho todo un trabajo psicológico, de terapia y todo, para no volver a eso. Es y no decir, creo que vaya a volver. No se lo va a creer. Es que volver a tener relación con Kiko es una persona que sus Claro. cambios de humor son peligrosos. ¿No? Y con alguien que te ha hecho esto que Sí. contó ella y que ahora. Me alegro ha que lo confirmado él. reconozca, algo que nadie quería reconocer en la familia, porque hasta ahora Isapi parecía como loca cuando hablaba de todos estos episodios. Sí, parecía que era ella la que que contaba parecía como que se fantasías. estaba inventando fantasías y no. Toda esa Todo lo película que de ella ha contado terror pasó. ocurrió en Cantora. ¿Y qué ha dicho de su matrimonio? Porque se ha separado hace poco. Ha roto con Irene, tienen hijos en común, ha sido un matrimonio muy muy difícil porque él fue infiel varias veces, Irene se lo perdonó, entonces él reconoce también esos errores, reconoce que ese matrimonio estaba muerto, que eran compañeros de piso, y otra que es mi heroína, Irene, porque ya está saliendo con el jardinero. O sea, Es que es de película. esto es una maravilla. Es Mira, de va el película. jardinero Guillermo a casa de Kiko e Irene a poner césped. Y surge la pasión. Y surge el amor. Pero esto Irene, es muy de película. Me encanta. Estas son mis Te heroínas. enamoras del jardinero. Se enamoró del jardinero que estaba poniendo el césped y se piró de ahí. Y Esto bien es muy que de ha hecho. mujeres desesperadas. Sí, claro, normal. Imagínate vivir con Kiko Rivera. Yo también habría oído con el jardinero, el cartero. El cartero no llama ni una vez. Y ahora Irene. Antes de llamar ya te vas y con el ahora cartero. Irene tiene de pareja. Que está saliendo con Guillermo, están Guillermo. viajando por el mundo, estuvieron en Roma, se ven fotos de ellos Bien, o felices. sea, es una relación ya oficial. Sí, me gusta él, un chico guapo. Vale. Y él sigue solo. Claro, Kiko habrá claro, hasta ¿no? que, bueno, Yo alguien pregunto. caerá. Yo pregunto. Alguien caerá en eso. La batalla del relato, que llega al juicio de Genoveva Casanova y Lecturas, que habíamos hablado ya la semana Sí. pasada, porque ella
ha perdido el juicio, porque al final le ha Sí. sacado muy poca rentabilidad Estoy todo eso. muy escandalizado con cómo muchos medios, incluida la revista del Saludo, aquí tengo que decir, ha titulado esta noticia porque daban por victoria a Genoveva, cuando hay que contarle a los oyentes que el juez desestimó su demanda de 1.800.000 euros, 1.800.000 euros por intromisión a la intimidad y lesiones al derecho al honor. El juez ha desestimado todo. Ella pedía 1.800.000. 1.800.000 euros, una demanda de 400 páginas que el juez ha calificado de bizarra. Sí. Ha dicho el juez que ella es un personaje público, que Federico de Dinamarca evidentemente es un personaje público, que había interés y prueba de ese interés es que la reina Margarita abdicó. Claro. Todo esto lo ha dicho una sentencia el juez. Entonces, todo eso está... Olé por este juez. Me encanta. Claro. No, la demanda es... No, olé por este juez. La deja Genoveva fatal. Únicamente reconoce que la revista ha publicado unas fotografías de sus redes sociales, de las redes sociales de Genoveva. Ella le da al juez 175.000 euros por la publicación de Pero esas esto tampoco fotos. lo entiendo, perdona. Yo creo que va a recurrir y va a ser mucho menos. Pero es que tampoco lo entiendo. Si Bueno, tú hay que publicas... tener cuidado con las redes sociales porque los dueños de cada cuenta son los dueños de esas imágenes y si tú no pides como medio autorización... Es como si le cogieras una fotografía a un fotógrafo. Es como si se la robas. Eso no hay lo que tener sabía yo, cuidado, porque yo claro. pensaba, alguien que expone su vida en las Sí. redes sociales y que le da igual... Claro, pero pues, el dueño de esas imágenes hay derechos de autor. Vale, o sea, Aunque tiene uno que las pedirte- publique y tiene sean que pedirte públicas, permiso. Claro, hay que pedir permiso. Vale. Esto aviso a todos, ¿eh? Vale. Porque si un famoso quiere demandarte, eso lo puede ganar. Pero Genoveva ha perdido el juicio Pero luego, contra lectura. al margen de esto de las redes sociales, la demanda son personajes públicos. A ver, es que ella es solo un personaje público. No, en la demanda detalla todo, que estuvo Claro. casado con Cayetano Martínez de Irujo. O sea, que no le, formó no le conocemos un oficio más allá de ser un personaje público. Bueno, es un trabajo, ¿eh? Es un ¿Cuál? trabajo. Ser personaje público. Ser famoso. Es que había entendido, hizo un trabajo, digo, ¿cuál? No, quiero decir que ser famoso al final es un trabajo. No, sí, pero tu trabajo es ser personaje público. Claro. Entonces no puedes Claro. pedir que cuando a ti te Cuando interesa. a ti te conviene. Ahora ya no soy personaje No, y público. sobre todo que estaban paseando por la calle juntos, entraban, salían A de ver, una que se casa. fueron al retiro. Que era el príncipe heredero de un Dinamarca. país, de todo un país. Claro, se fueron al retiro a dar una vuelta. A dar una- Que es que... Yo no voy a decir nada porque no quiero. Pero, bueno, Bueno, es que... bueno, claro. que pasó la noche en la misma finca, en el mismo edificio. Hasta eso podemos decir nada más. Vale. No, estábamos con Rafael. Podemos pasar a Rafael, que le dieron el premio de personaje del año en los Latin Grammy en Miami. Cantó él, le cantaron a él. Está estupendo con 82 años, recuperándose de... Pues muy bien, tú. Y Natalia Figueroa, que para mí es mi sueño entrevistar a Natalia Figueroa. Pues pedámosla. Yo creo que Natalia pasa de todo. ¿Sí? Natalia, que es compañera nuestra, gran periodista. Y que está muy bien, además. Está increíble. Sí, Y está muy bien. Yo quisiera preguntarles tantas cosas. ¿Qué haces? ¿Qué haces, ¿Qué Natalia? haces, Natalia? ¿Qué haces, Natalia? ¿Qué haces, Natalia? Oye, y en Carnita Polo, que primero nos enteramos de que había muerto en una residencia de Ávila, pero luego nos enteramos de la manera como había muerto y la Sí. historia es tremenda. Horrible, con La 86 historia es tremenda. años. Yo la entrevisté hace 10 años en Carnita, que no sé si puedo decir que fui el último en entrevistar a Encarnita Polo, porque cuando yo la entrevisté ya nadie la entrevistaba. Murió estrangulada por un compañero de la residencia, que horroroso, mientras dormía. Horrible. La verdad que yo cuando la entrevisté ella ya estaba muy triste porque los medios pasaban de ella, porque había perdido mucho dinero con Bankia, Sí, con las preferentes. sí. Y como muchos famosos nuestros mueren, no de esta manera tan trágica, pero sí en una residencia. Bueno, más que en la residencia, o porque yo olvidados ahí por sí que los no voy a medios. juzgar que cada No. familia, pero sí mueren en el olvido. Un poco en el olvido. En el olvido. Sí, sin los homenajes que Exacto, se merecen. Sí, exacto. yo creo que hay que reflexionar, no con lo que dijo Rapel, que Rapel se puso muy furioso con la hija de Encarnita diciendo que no debería haber estado en una residencia. Bueno, No, y el que sabe, hace cada uno lo que gestiona, puede y claro, quiere, claro. con un mayor cuando Claro, necesita cada uno cuidados. gestiona con sus Claro. mayores de la manera que puede. Que se puede. Yo Sí, creo que sí. sobre todo que se puede, porque además si uno tuviera dinero Sí, y posibilidades, seguramente que uno lo tendría en su casa, con enfermeros, con Sí, médicos y todo, pero eso es muchísimo dinero. Pero sí, lo que da más pena es eso, que gente que ha Para mí, marcado una época sí, que claro, mueran, Encarnita, mueran ¿no? en Y el luego olvido. todas las piezas que se publican recordándola y las pocas que se publicaron en vida de ella en estos Sí. últimos 20 años. Sí. Que lo tenemos que dejar ¿Lo tenemos aquí? No, bueno. ya no nos hacemos para más. Bueno, ya hablaremos el próximo martes del reencuentro de toda la familia real con el rey Juan Carlos. Ah, y- bueno, claro, que está lo de la comida en el Pardo. ¡Ay! ¡Ay! Ya tengo ganas de que sea martes. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser
Podcast. Casal, ¿qué Hola, tal? Buenos ¿qué días. tal? Buenos días, Francino, Ángels. buenos Muy días. buenas, ¿qué tal? A ver, contadnos, ¿qué vas a hacer? Mira, a partir de la detención del presidente de la Diputación de Almería por esos contratos de material sanitario en pandemia, nos preguntamos cómo están las distintas investigaciones que se abrieron en su día con esas compras que se realizaron a veces de forma un tanto descontrolada durante la crisis del coronavirus, cuando además, recordemos, se eliminaron muchas de las barreras legales para llevar a cabo esos contratos, ¿no? Javier Aureliano García, este es el detenido, el presidente de la Diputación de Almería, del PP, que fue nombrado vocal del Partido Popular Andaluz de Moreno Bonilla en el último congreso, y que cuando empezó a hablarse de estas contrataciones, de este asunto, y me remonto al año 2021, dijo esto. Lo que sí le garantizo es que esta Diputación no ha adjudicado a ninguna empresa nada a cambio de nada. Estos registros continúan a esta hora en varios domicilios, entre ellos, como digo, el domicilio del presidente de la Diputación de Almería, que es también el presidente del PP en esa provincia. Hay Consejo de Ministros, hay rueda de prensa posterior, pero claro, Ángels, la otra gran cita, lo contabais esta mañana en Hoy por Hoy, es la visita a España de Zelensky, que ha estado ya esta mañana en el Congreso. Este es el momento en el que Francina Armengol le enseña los tiros en el techo de la Cámara del 23F. Le explicó lo que ocurrió ese día allí en el Congreso, en el hemiciclo. A la hora del programa, Zelensky tiene reunión con el rey un poquito antes, a la 1:30, y por la tarde foto con Sánchez frente al Guernica en el Reina Sofía. Esas risas son precisamente del momento en el que señalan los tiros. Zelensky en realidad no viene a España a ver ningún museo ni a ver arte, viene a Madrid a por respaldo militar para esa guerra sin final a la vista. ¿Y tú, Francino? Estos días, en puertas del 50 aniversario del 20N, de la muerte de Franco, vamos contando todos historias, Sí. historietas. Luis Argüello, el actual presidente de la Conferencia Episcopal, tuvo un pasado como resistente. Me explico. El mes de febrero del año 75, Franco cerró la Universidad de Valladolid. Había ya un ambiente, digamos, de protesta en la ciudad, además muchas huelgas y tal, y en un momento dado un grupo de estudiantes le lanzaron huevos al rector. Dijeron, "Chit, universidad cerrada". Bueno, se organizó una universidad clandestina en bares, en locales, en centros eclesiales y tal, y uno de los que dio clase fue precisamente Argüello. Ah, qué bueno. Yo, por ejemplo, expliqué economía, que era una asignatura de segundo de Derecho, en el bar Corinto, por hablar de un sitio singular. En la parte de arriba, además siempre con un control claro, porque en aquel momento todavía no podía haber reuniones de más de 21 personas sin solicitar permiso, con lo cual teníamos que estar siempre pendientes a ver los que éramos, si en el bar entraba alguien de la policía y demás, pero sobre todo la Universidad Paralela se desplegó, y me alegra poderlo decir desde mi posición actual, en locales eclesiales, ¿no? Esta tarde los compañeros de Radio Valladolid darán más datos sobre este movimiento ciudadano. Y una cosita, hablando de humor, debate sobre los límites del humor. Cuando hablamos de cinismo, hay que tener en cuenta que el humor sin humanismo es un arma peligrosa. El cinismo no puede convertirse en una quimioterapia que arrasa tanto las células sanas como las cancerosas, pues se confunde entonces con la enfermedad misma. Esto es un fragmento del libro que ha escrito La mitad del mundo today, Xavi Puig, Hacer reír, interesantísimo, y que viene de La Ventana a presentarlo. Pues las Está dos muy bien, cosas muy me bien, parecen muy buenas. bien. ¿Os escuchamos? Y más, ¿eh? Bueno, y más, ya imagino. Venga, hasta luego. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Hoy Pepe Rubio está bailarín, o sea... Yo he dicho lo mismo. Creo que se ha bailado todos los temas Todo. que han sonado. Te falta por bailar, que yo te recomiendo que después te lo escuches, el villancico que ha sacado Hola, hola, Leticia hola, hola, Sabater. hola. Maravilla. Madre de Dios. Como me lo vuelvas a poner. Es mejor que bailes la Un sintonía. momento, que aquí hay una persona que se ha puesto a decir hola, hola, hola. No, Marcos, te voy a dar un micrófono un día para que digas tu verdad. Lo que pasa con Marcos es que yo grabo los avances. Yo grabo los avances con él. Pensaba que eras tú, iba a decir, no sabes que estás en directo. No, Reina. claro, ya sabía que me ibas a regañar, pero es que me pone. Lo pone todos los días. Lo pone todos los días, macho. Pues mira, me he dado cuenta hoy, y eso que yo no estoy aquí todos los días. Ay, qué vergüenza. Entonces, villancico de Leticia Sabater. Ah, sí, ¿eh? A ver Sí. si lo bailas. Bueno, lo escucharé. Ahora cuando termine el programa lo miras. ¡Suéltalo, DJ! Es bueno, ¿eh? Ese es. Bueno. Por un fragmento Un más. poquito, sí. Le pedí a Papá Noel, le pedí a los Reyes Magos que solo poco reggaetonero, quiero ¿no? un regalo, que me traigan un buen rabo. Hasta aquí podemos leer. Hasta aquí podemos leer. Leticia Sabater, la amiga de los niños. Pero habrá sido buena.
¿Se lo van a traer? Esto está al nivel de Bob Dylan. Vamos al tema. Vamos al tema. No, es un tema que pasa por mi zona, por mi barrio. No voy a dar más detalle de la localización porque tengo cierto miedo, pero bueno, desde hace un tiempo, un par de semanas o 3, empezamos a oler a muerto. ¿Por la calle? A bicho muerto, a pescado podrido, no sé identificar. Pero yo empecé a oler, pero me pasaba a mí solo. Fui comunicando con gente que de la zona y me decían, no, yo también lo huelo. Y ya un día con el portero del edificio le dijo, oye, ¿qué pasa? Porque huele raro. Y dice, fíjate que el otro día yo salí y había una señora con una bolsa de pescado y dijo, le han dado mal género. Pero claro, la señora se fue y seguía oliendo mal. Tienes razón, huele como a pescado podrido, a un bicho muerto. El caso es que ya dando de vuelta un día voy, allí hay una comisaría de la Policía Municipal de Tráfico. Ojo. Que aparcan todas las furgonetas estas de accidentes de tráfico, las grandes estas que cogen los partes. Sí. Y hay como 10 aparcadas y un día voy andando y de pronto me llega el olor. Digo, es una furgoneta. ¿Una furgoneta de la policía? De la Policía Municipal, está, digo. Y entonces al día siguiente lo comento con el portero otra vez. Oye, he descubierto. Dice, sí, es una furgoneta. Me dice, yo también estaba oliendo las furgonetas y es una furgoneta de la policía. Ya está. Y digo, esto... Sherlock Holmes, por favor. ¿Qué hacemos? Porque claro, la policía municipal hay que tener un respeto, ¿no? Pero no has hablado con la policía. Claro, un día salgo y está un día estos de lluvioso y veo que aparca un coche de la policía, sale la pareja, un chico y una chica policía municipal. Y yo me acerqué a la chica porque me dio más confianza. Le digo, oye, perdona, pero es que aquí huele a muerto. Hay una de vuestras furgonetas huele fatal. Avancemos, que yo no tengo toda la mañana. Huele a muerto. Huele a muerto. Y dice, perdona. Digo, no sé, digo, no digo que haya un muerto, es decir, no estoy diciendo eso, pero algún bicho, a un gato, algo que se va metido en el motor, pero aquí huele a muerto. El caso es que dice, lo intentaremos arreglar, pero sigue oliendo a muerto. Pues la furgoneta sigue oliendo. Múdate. Porque una de esas furgonetas es donde están los caballos. ¿Qué caballos? De la policía. ¿Qué quieres decir? Pero los caballos muertos. No, pero, claro, huele a cosas de pero no ha dicho que huele a cacao. No, porque el excremento de caballo no huele expertos. Sí, es poco sí. Es muy identificativo. Yo ya tengo la matrícula de la furgoneta. Que huele mal, pero no sé si debo o no debo ir a la policía. No debes, Pepe. Debes mudarte. Porque claro, si digo, tengo vuestra matrícula, van a pensar que estoy loco. Pero entra en la comisaría y dice, oiga, ustedes ahí fuera tienen una furgoneta que huele mal. Exactamente, si la J tal, no sé qué número tal, huele mal. Bueno, si alguien nos está escuchando, alguien de la policía, ¿hay una furgoneta en la Policía Municipal de Madrid? ¿Es la Policía Municipal? La Policía Municipal. Hay una furgoneta de la Policía Municipal de Madrid que huele mal. Me gusta cómo va Hoy por hoy. El viento, como organización, no son pasajeros de un avión. Y Pepe sigue bailando, a lo mejor es igual es la peste de la furgoneta. Pepe sigue bailando. Hago tanto ejercicio al día que al final huele un poco raro. A ver si vas a ser tú. A ver, último compás. Último compás para Javier Cercas, porque él y Alberto Rodríguez han estado en el Comando Norte presentándonos la serie que adapta Anatomía de un instante. Todo está cosido a la realidad, pero desde mi perspectiva, decía Cercas, y hemos conocido un poco más su instante. Yo llegué a mi casa, volví a la universidad y me encuentro a mi madre, que estaba planchando y estaba escuchando la SER. Y me dijo, Javi, ha pasado algo en el Congreso. Y mi reacción fue salir disparado a la universidad. Por dos motivos. No, porque todo es significativo. Sí. El primero es porque yo tenía la cabeza llena de pájaros, yo tenía 19 años y claro, creía de novelas y de películas y tal. Entonces yo creía que iba a haber tanques por las calles, barricadas, ¿verdad? La revolución, la historia en directo. Esa es la primera razón. Y la segunda y más importante es que en la universidad había una chica que me gustaba mucho. Y entonces, claro, mi madre me agarró, pero con una fuerza brutal y me dijo, tú de aquí no sales. Yo me quité, claro, como estaba la chica en la universidad, como puedes comprender, Ángel, salí disparado, me quité el brazo de mi madre y salí, pero disparado. Bueno, en la calle no había nadie, absolutamente nadie. Y cuando llegué a la universidad, estaba efectivamente la chica con un poeta. Nada más que decir. ¿Quién será el poeta? El escritor bueno era él. Era él, no el se poeta. Equivocó, ella se equivocó. Mañana más a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador. Fui a verte como uno más, con el carnet en la boca, hubo que aterrizar. Hoy por hoy.
Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.